superrivales. Listo, banda. ¿Qué onda, millón? ¿Cómo andas, mi cuervo? Gusto saludarte, hermano. Igualmente. Buenas noches, comunidad. Un episodio más aquí en Los Superrivales. Grandes historias del bello mundo de los juegos de pelea, ¿no? Vamos a revisar y hay que compartir este directo, banda, para que llegue un chorro de gente. Eso estoy haciendo yo mismo ahora. ¿Qué cuentas, cuervo? Gracias. No, nada. Pues ya ves aquí con la raza, platicando. Hemos estado mucho en torneos. Jamaica parece que ahorita está top 8 en el torneo de KOF Romance. Ahí los está liderando el Picachole junto con el Bernie. Ahí están dando, ya saben, la raza de los superrivales. Ahí andamos. El profe también anduvo cotorreando. Gracias por la sub, a Lavito. Gracias, mi Afro, al Pablo, a todos los que estás dando sub. Muchas gracias, güey. Participó Picachole, ahí anda el Boico. Ayer anduvo Shermy Asesina ahí con nosotros echando reta y platicando un rato en el Discord para que no se les olvide el Discord, banda. Ahí con lo del John, el John se dio la vuelta, el Ángel Freak también ahí anduvo en estos días cotorreando, güey. El Rulo ahí anduvo, ahí traemos cositas con el Rulo, ya hablé con mi compa el Rulo, un beso y un abrazo, güey. Ahí anda con el pinche, el Antors también que ahí anda en la comunidad y toda la banda, güey. Se le extraña el Rulo. Se le extraña, ya mero regresa, ya hablé con él. Y vamos a estar trayendo cosas chidas, banda, así que pónganse abusados, ya le dio un adelantito el Rulo, pero yo después le doy el adelanto y que vamos a traer con él y cotorrear, banda, también, pues ya evento, pues todo lo que se viene, todo esto, vamos a presentar en estos días, vamos a presentar el equipo de superrivales de King of Fighter. Lo vamos a presentar también para que estén al pendiente. Ya se anda manejando el de Street, se anda manejando el de Smash. Y se andan manejando ahí varios. ¿Y qué otro anuncio les quería decir, güey? Torneo 19 de este mes, torneo de KOF 15. Ya está el Rulo confirmado. Nomás me falta el John confirmado para presentadores. El día 19, ya, ahí está. 3 presentadores, su servilleta. El Rulo, John Shoryuken. Vamos a ver los casters. Se la quiero aventar a mi buen Ángel Freak. Ahí le digo en estos días, güey. Para que se haga lo del caster fregón en el torneo de KOF, raza. De KOF que se viene. La neta, se viene todo chido, raza. Va a estar con todo, se viene fuerte. Y ahora sí, mi estimado John. Ahí, saluda a la racita. Yo ahí los anuncios que tenía que dar. Comunidad, pues es importante darle un repasito a los anuncios, ¿no? Ahí, pues, para que estén al tiro con lo que se está haciendo como proyecto. Aquí con los superrivales saben que es más que un podcast, saben que es toda una comunidad, saben que son eventos, que los superrivales somos el Cuervo, el John, el Rulox, el Oxígeno, el Assist, el Picachole y todos ustedes, van. Todos ustedes son los superrivales. Entonces, así que pues gracias por todo su apoyo y de esa manera es como se logran proyectitos así, ¿no? Para que haya entretenimiento toda la semana. Y hoy toca podcast, mi cuervo. Hoy, como cada 15 días, una semana sí y una no, dentro de todo este entretenimiento que ofrecen los superrivales, tenemos el podcast. Así que espero estén listos para el tema de esta noche, bandita. Así que, ¿tú estás listo, mi cuervo? Vamos a viajar al pasado, ¿no? Línea del tiempo, presente, pasado y futuro. ¿Estás listo, mi cuervo? Exactamente, estamos listos, raza. Raza, ya saben, su amigo aquí, Juan Ganchos, su amigo el Cuervo y todas las razas, los superrivales detrás. Bienvenidos y vámonos con el intro, raza. Bienvenidos al podcast Los Superrivales. Son buenas las segundas partes. ¡Vámonos, raza! Sienta. Los superrivales. Listos, raza. Listos, millón. Bienvenidos, ahora sí. Se la comen todos, los queremos. El Ángel Freak. Y claro, ya nos dio luz verde para la casteada. Mi Ángel, un abrazo.
Gracias, Millón. Por favor, presente aquí ¿cómo se llama? Pues a lo que venimos, ¿no? Torneo. Bueno, banda, ¿qué venimos? Venimos a hablar de un fenómeno muy interesante. Este episodio va a estar muy caracterizado por algo que seguramente todos ustedes se habían dado cuenta y vamos a desmenuzarlo como nos gusta, ¿no? Desmenuzar esos juegos de pelea, sus historias y sus fenómenos antropológicos, porque en esta ocasión vamos a darle una pequeña revisión a todos esos juegos y a la rareza, la particularidad que hay en común entre grandes juegos de pelea en la historia, cuyo factor en común, comunidad, es que su éxito o el juego que los colocó así en su línea del tiempo como el más vendido, el más exitoso, es el número 2, la parte 2. O sea, salió el primer título, pero ¿por qué curiosamente el 2 pegó más que el primero? Y de ahí para el Real, banda. Secuelas, grandes secuelas de los juegos de pelea. ¿Por qué el segundo título de la franquicia es el más exitoso? ¿Qué opinas de esto, mi cuervo? Exactamente, pues ya la historia ya lo ha dicho, ¿no, Millón? Ya la historia ya lo ha dicho, que muchas de las entregas, hablando pues no solo Fighting Game, también de muchos rubros, pero también nos pega a nosotros. Las segundas partes son a veces el éxito, ¿no? El éxito de toda una franquicia, ¿no? Lo que le da la patada que necesitaba, ¿no? Muchas franquicias así nacido, porque va el primero, no saben qué pasó, qué falló, arreglan sus cositas, y ese segundo, pum, y tenemos sagas longevas, mi estimado John, hasta ahorita. Ándale, como que el segundo es el que amarra, ¿no? El segundo es el que pega, el segundo es el que dice, hey, mírenme, sí estaba chido. Y pues cada secuela tiene su particularidad. También el segundo habla de una evolución, ¿no? Como que del primero al segundo hay mejoras gráficas, hay mecánicas, hay soundtrack y todas esas curiosas que hacen que... ¿Por qué la parte 2 de un juego de peleas es la más exitosa? No solo incluso como en algunos casos, como de la numerología, sino inclusive de toda su historia, ¿no? Así que, ¿te gustaría que arrancáramos, Nicolás? ¿Tienes hay uno en mente, ¿no? ¿Con cuál pudiéramos empezar? La comunidad, déjenos ahí los comentarios cuál tienen ahí en mente que el juego, que el 2 es el que catapultó la franquicia. Exactamente, y para mejor ejemplo, ¿cómo no empezar con el icono, ¿no? El icono de los juegos de pelea? Pues Street Fighter 2, mi estimado John. Uf, ¿de qué te acuerdas, mi cuervo? ¿Qué andabas haciendo en esos ayeres? Pues yo en aquellos ayeres me acuerdo que estaba en la primaria, estoy viejo, me tocaron los lanzamientos, no critiquen, banda. Me tocó, le contaba a la raza que la casa de mi hermana tenía esta maquinita con un Super Nintendo y los fines de semana okay. Yo los esperaba con ansias para irme a quedar a su casa y jugar todo el fin de semana Street Fighter 2, ¿no? El 1 yo no lo jugué, pero el 2 fue el que pues en sí catapultó, ¿no? Las mecánicas que trataban de llevar al 1, pero aquí pues la superpulieron y Street Fighter fue el que dio la pauta para los juegos de pelea, ¿no, Millón? Fíjate que nos podríamos clavar hablando de Street Fighter, banda, de Street Fighter sin problema, sin duda, pero pues ustedes saben, 1991, ¿no? Y fíjate que ahorita acabas de decir algo muy curioso, algunos de estos juegos se conocieron más por el 2 que por el 1. Ya luego como que del 2 agarraste el 3, 4, 5 y luego te diste cuenta que había un 1. Ese fue el caso mucho de Street Fighter, porque realmente del 1 al 2 hay una escala de grises tremenda, o sea, es una diferencia abismal. Y pues bueno, Street Fighter 2, banda, es yo creo que el juego de peleas que da el mejor ejemplo, ¿no? De por qué el número 2 es el exitoso, es el que le dijo al mundo, estoy aquí para cambiar el curso del destino de sus vidas. Así que el soundtrack, los arquetipos, ejecución, personajes de carga, stage, algunos clichés, el glitch del combo. Podríamos, el tema de ir desbloqueando los jefes, qué interesante era, ¿no, mi cuervo? Exactamente, ir desbloqueando los jefes, pero fíjate, a mí lo que me pasó, hablando de Street Fighter 2, yo me sabía un truco que en un Street Fighter tenías que meter un código para escoger al mismo personaje si era versus mod. O sea, desde ahí ya estaban los códigos esos, la música. Tú sabes que la música de Guile
queda con todo, de ahí viene. O sea, las segundas partes han sido muchas, ¿no? Y no solo hablando de Street Fighter, hay sagas que para qué quieres, ¿no, Millón? Fíjate que estaría bueno, mi cuervo. Sí, porque sí, realmente ahorita que dices el tema de Guile, de Sagat, que hasta los han llevado a la versión jazz, a la versión orquesta, a la versión sinfónicas, o sea, es tan grande, ¿no? Como la piedra que labró en los juegos de pelea Street Fighter 2, cuando cayó al mundo, y pues se sigue dando de qué hablar, ¿no? Cuando llegaron sus ports al Super Nintendo y de repente veías que el bonus stage de ladrillos no venía en el arcade, ¿te acuerdas de eso? Ah, sí. Sí, había varias cosas que te digo muy, muy padres, pero pues Street Fighter ya es más conocido y más platicado que muchas cosas, Millón. Ya sabemos muchas cosas Claro. de Street Fighter y pues la verdad es el inicio de los juegos de pelea. Y hablando de otro grande, este te lo quiero dejar a ti porque este a mí no me tocó. Fatal ¿Cómo? Fury A ver. 2. Fatal Fury 2. Uf. Fíjense, estaría bien que la banda nos vaya dejando el mayor recuerdo que tienen de los juegos que vamos a citar. Yo particularmente, para cerrar el Street Fighter 2, voy a comentarles que una de las cosas que me acuerdo mucho es escuchar. Y si alguien tiene en común este detalle conmigo, también díganmelo en los comentarios. Yo de Street Fighter 2 me acuerdo mucho de ir en la esquina y escuchar a los elefantes del escenario de Dalsim. Y decía, no manches, le están echando, van con Dalsim. Y eso se me hacía algo nuevo en mi vida, algo indescriptible. Ir en la esquina y a lo lejos, o ir en la cuadra de tu tía, de tu abuelita, y escuchar así, no manches, van con Sagat, o sea, esos sonidos decían, por aquí hay maquinitas. Y los elefantes eran un ruidazo, o sea, los elefantes hacían un ruidazo en ese escenario. Entonces, hay nada más para cerrar el street. Pero bueno, otro de los juegos, manda. Ya tiene Capcom, pues obviamente aquí son los primeros cimientos también de esta guerra de franquicias. Y de una vez vamos a echarle más fuego aquí al podcast, a este episodio de por qué las partes 2 son más exitosas, por qué las partes 2 son las que pusieron al juego en el mapa, y ese es el caso de Fatal Fury 2, comunidad. Por ahí de 1992. ¿Qué te acuerdas, Cuervo? ¿De veras de a tiro no te tocó, brother? No, yo lo vi una vez, pero no lo jugué. O sea, la verdad no lo jugué. Lo vi, yo era más de Art of Fighting en aquellos años. Ajá, entonces por eso no jugué yo Fatal Fury. A mí en realidad me confundía mucho los dos planos, la verdad. Pues sí. Mira, ahí les va, banda, para bajar todas esas ideas. Mira, las ovejitas que están ahí, muy del stage de KOF 2002, que las rapan y dicen KOF, ¿no? Big Bear, ¿no? Que ya sale sin máscara. Este tema de la vida parpadeante para poder hacer el super, el quinto. El tema de los paneles, un gran soundtrack, el stage de Terry con las cabezas. El tema también pues había un C+D que te pegaba, el C+D del extra fuerte, te pegaba y te cambiaba de plataforma, ¿no? De panel, de lado, y era muy innovador. Y también, a diferencia del primer Fatal Fury, que también el primer Fatal Fury es muy icónico porque tiene historia, con Geese, y pues ahí nacen las grandes historias de los juegos de pelea. Pero sí, aquí pues ya podías escoger 8 monos, ¿no? Me acuerdo mucho de King Capwan. Aquí nació Mai Shiranui. Si en Street Fighter 2 nació Chun-Li bebé, que debimos haber dicho que Street Fighter 2 nos dio a Chun-Li bebé, pues Fatal Fury nos dio a Mai Shiranui en esta segunda entrega, banda. También fíjate qué diferencia de Player Select, mi cuervo. Ey. La diferencia del Player Select, ¿no? Son como estas cosas muy verdaderamente diferentes. No había manera de que compararas como lo que estaba haciendo Street con lo que estaba proponiendo SNK. Y todavía ahí tenemos un Maximilian que no incluye ningún juego de KOF. No sé por qué, pero ahí en su top 10 de los juegos de pelea de toda la historia. Pero
Eso es Fatal Fury 2, banda. Luego también curioso aquí con Kim, que ya también había día, tarde y noche. Ahí esa motito que va pasando, podrías cambiar el panel y les pegabas, ¿no? Los podías jugar a tumbarlos de la moto. Manejando también ya desde aquí referencias a stages reales. Ya también podías meter más combos, alternando con golpes débiles, golpes fuertes. No, de verdad este juego ya tenía, ¿no? Yo creo que nosotros no éramos los que todavía no podíamos descubrir tanto. No sé qué le agreguemos más, mi cuervo. No, pues de Fatal Fury, tío, pues fue la integración, la perfección del primero, ¿no? Yo digo que lo que más confundió en esta saga fue el cambio de plano, ya después se removió. Pero Fatal Fury pues entregó, tío, a Mai Shiranui, a Raiden, a Terry, a Andy, a jugadores íconos, y fue pues yo digo que fue también la parte, ¿no? Que catapultó a Fatal Fury también a ser lo que es hoy, ¿no? Ser el ícono, ¿no? O sea, desde siempre. También llegando a los jefes, pues tenías al Billy Kane, tenías a Lawrence Blood, tenías a Wolfgang Krauser, cuervo, a Wolfgang Krauser con el tema de Mozart. Ah, ahí déjame te lo pongo. Y luego cuando tenías ya entrada a los stage, o sea, SNK ya estaba diciendo, no nada más presentamos al personaje, presentamos al stage, porque hacía un barrido de pantalla de cómo te presentaban dónde estabas peleando. Tenías a Axel, ese barrido de pantalla, cuervo. Luego tenías a Templo Expiatorio, ¿no? Tenías ahí en Axel Howe, que con el C+D lo cambiabas de panel, pero ahí no había panel. Allí había unas cuerdas que te electrocutaban. O con el torero tenías los toros que te cornaban. Tenías con Billy Kane los engranes que te torturaban. O sea, en verdad, SNK iba por otra línea. Ni siquiera estaba viendo que estaba haciendo Street Fighter, ¿no? Sí, exactamente. Eso sí, había una diferencia entre Street Fighter y Fatal Fury muy, muy, muy grande, ¿no? No dejan de ser juegos en 2D. Las mecánicas ya sabemos quién las puso. Entonces implementarlas y cambiarle un poquito, es por eso que tenemos variedad de juegos hoy en día, ¿va? No está mal querer imitar, pero siempre agregar de lo tuyo es donde en realidad das el plus, ¿no? Y SNK lo hizo muy, muy bien, la verdad, con Fatal Fury. Fíjate que ahorita comentan aquí en el chat, mi querido Ángel Freak, saludos, hermano, que comenta un tema del Shoryuken de que sí, o sea, Street Fighter te enseñaba a hacer Hadouken, movimientos de carga, 360 con Zangief. Yo creo que nuestras manos no estaban hechas para eso. O sea, también yo siempre he dado el ejemplo de que es como cuando el hombre descubrió el fuego y se fue acercando poco a poco. Algunos se quemaron, algunos aprendieron que hay que agarrar la ramita de madera. Nosotros así fue, o sea, para sacar el Hadouken tallabas mucho la pantalla, los chorrios y te sacaban polla, la palanca de chilito que te hacía casi un hoyito en la palma. Pero imagínate, o sea, con Street tenías que aprender a hacer eso, pero con Fatal Fury, hacer los super movimientos, los movimientos de desesperación, no, era particionar tu cerebro y era algo muy complejo. Ahí también comenta el hermano Loading Box que él tenía su libretita con trucos y poderes. Es que tenías que hacerle así, y eran un friego de flechas, y anotabas todos y te las llevabas y veías cómo se hacía y las ejecutabas. Y era loquísimo porque eran inputs que no procesábamos con la ejecución, con el timing. No sabíamos nada de eso, cuervo. El que le salía era como el ídolo de la cuadra. Sí, o sea, el input nosotros lo aprendimos a la mala, boca en boca, y de vez en cuando, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace lo otro? ¿Y el quinto cómo lo hiciste? Porque nosotros le llamábamos el quinto. Ahorita le hizo un movimiento especial. Nosotros le decíamos el quinto poder. Es como nosotros le decíamos. También desde la jerga, ¿no? Pero, híjole, es otro pedo. Ahí tenías a una Mai Shiranui bebé que se apoyaba de esos bastones en su escenario para atacarte, ¿no? Con el movimiento de abajo hacia arriba. Y Vega se apoyaba en su jaula. O sea, los primeros personajes que podían interactuar con el escenario, porque no todos podían.
Y esto es muy curioso porque Mai lo hacía con estos bastones, se subía ahí, se quedaba paradita y luego se te dejaba caer. Pero no podía hacer eso en ningún otro stage. Igual que Vega, no se podía colgar de las jaulas. Míralo, lo acaba de hacer. No se podía colgar de las jaulas en ningún otro escenario, güey. O sea, eran cosas Ay, también ese movimiento como de esquive que hace así un voladito, como que tiene un frame de invencibilidad. Mira, ahorita lo va a hacer. Ay, güey, no, ese ya ni. Este juego, bueno, sobre todo el Fatal Fury Special, a nivel pro, ese movimiento es indispensable. Es así, lo tienes que saber hacer. Pero sí, así podríamos, ¿no? Pasar a hablar. Un día deberíamos hacer ahí Capcom contra SNK. Así, Hey. ¿quién propuso qué? Déjenos en los comentarios si lo quieren, banda, para traer invitados y tirar un versus, ¿no? ¿Quién propuso qué? ¿Quién propuso acá? Y punto para SNK, punto para Capcom. Y estaría bueno, mandarlo hasta rankings de, no, es que aquí sí gana Street, no, es que aquí gana. Nuestra tier list, ¿no? De Capcom contra SNK. No estaría nada mal, ¿no? Y la verdad, Sí, sí. hablando Agregar otra cosa. Échale. Nada más para cerrar, no era lo mismo, porque también aquí comenta lo de Inbox, hacer los poderes de un lado y de otro, güey. Ajá. Como quiera un Hadouken, era un Tatsu del otro lado con patada, con puño y tenías un poder con otro. Pero el DP, el Dragon Punch, ese ya no te salía, güey. Te salía bien de un lado, te salía bien de otro. Yo creo que más de uno de nosotros vivió en esa situación, en ese estado durante mucho tiempo, güey. De que te salieran los poderes de un lado y de otro no. ¿A poco nunca te pasó a ti que llegaba el morro, no? El vato. ¿Qué onda, compa? Le cambio de lado. Desde ahí, porque ya le salían a él de un lado, güey. El vato te quería cambiar de lado porque ya tenía practicado su lado. Las creencias, ¿no? Que cambiando de lado tenías más posibilidades de ganar, ¿no? No, es otro pedo. Creo que hoy en día hay un caso de Sonic Fox que lo aplicó así, que cambió de lado y ganó. Ahí, si alguien se acuerda, déjenlo en los comentarios. La de la silla, ¿no? La de la silla. Que la silla. Sí, me puedes cambiar, me puedes cambiar la silla y ya no es cierto. Y por ese ataque, vamos a llamarlo, ese pequeño truco psicológico, se la volteó porque le habían dado una en el primero. Cuando él pide el cambio de silla, Sonic Fox se la voltea y al otro güey ya no supo qué pedo, ya no reaccionó. El ataque psicológico y toma, Martín. Sí, válido. Loquísimo. Así que bueno, ya llevamos dos juegos, banda. Vayan ahí viajando en la línea del tiempo. Street Fighter, Fatal Fury, ¿algo más que agregar, mi cuervo? Mi cuervo le damos. No, de Fatal Fury no. Aquí quiero hacer una pequeña anotación. Este juego del que vamos a hablar, Millón, fue el primero que a mí, en realidad, me hizo cargar un cuaderno para todos lados, güey. Este fue con los apuntes. Mortal Kombat 2, güey. Si no llegabas a las arcade con tu cuaderno, no sé qué estabas haciendo. La verdad, porque los fatalities y todo lo que tenías que tener apuntado era exactamente ahí. La verdad, un saludo acá viciando, bienvenido, amigo. ¿Cómo ves, Millón? ¿Qué me puedes hablar de Mortal Kombat? Que Mortal Kombat 1 fue exitoso, pero el 2 fue el que afinó tanto movimientos, fatalities, stage, personajes, música, dificultad. Me atrevería a decir que también la dificultad era muy, muy grande, Millón. Échale. No, pues el 2, mi cuervo, como tú lo has dicho, la libretita, de hecho la versión para consola que tenía la libretita para que ahí en las notas, los libritos que se extrañan mucho que los juegos de los discos de hoy en día de Play 4, Play 5 ya no traen, están bien caros y ya no vienen con manual. Pues en ese tiempo el juego porteado para Super Nintendo, Sega y todo tenía esas notitas para hacer precisamente los acordeones para los fatalities y más allá de los fatalities, los friendships, los babalities y los stage fatalities, cuervo. Exactamente, los stage fatality que eran muy vistosos, ¿no? Ya tenías el de Pit, ¿no? Del 1. Pero te pusieron el de los picos. Te pusieron el de la piscina de ácido. Te pusieron el de los dos, vamos a llamarle sierras, en The Pit, que había cambiado. O sea, todo lo que te pusieron de extra.
el stage de los árboles que están monstrillos. Ay, Como curiosidad para la banda, el Fatal Fury 1, esa es una curiosidad porque el Fatal Fury 1 en el escenario, si no me equivoco, no sé si es el de Duke King o el de Raiden, que es en el parque, ese stage de los arbolillos mal ahí con caras, está un árbol con cara, de ahí viene la curiosidad, ¿no? Como la qué casualidad. Ojalá se acuerden del primer Fatal Fury, pegado a la esquina en ese escenario del parque, está el árbol con cara. Obviamente y no se mueve, aquí sí tiene expresión. Y ahí se asomaba Jade, ¿no? Y Reptil, Cuervo. Ajá. ¿Recuerdas eso? aquí se asomaba. Y yo tengo muy presente la leyenda urbana del Stage Fatality que el árbol te comía. Ah, ¿No te acuerdas de ese que lo hicieron realidad en Mortal Kombat 9? Porque Mortal Kombat se basa de rumores. Hasta Mortal Kombat 9 no lo hicieron efectiva. Pero aquí fue donde se ocurrió el rumor de que había un Stage Fatality que el árbol te comía. O sea, y caemos a lo mismo, millón. Las segundas partes son las que en realidad hacen un buen ruido de varias franquicias, ¿no? Mortal Kombat 2, güey, yo el primer Fatality de Mortal Kombat que a mí me sorprendió mucho, el primero que vi de Mortal Kombat 2 fue el de Jax, donde te arranca los brazos. Ese fue mi primer Fatality. Ese fue como que ese fue el Fatality. ¿Y el tuyo, millón, cuál fue tu Fatality? O el primero que viste, me gustaría saber que recuerdes que viste. Ustedes, raza, también ahí en el chat. particularmente del 2. Ajá. Mira, te voy a decir uno que así me vibraba mucho, ¿no? Que lo acaba de decir Eli de Last of Us. Si vieron esa curiosidad, hasta Eli le acaba de rendir un guiño, un tributillo ahí a Mortal Kombat 2 en The Last of Us. Es que Mortal Kombat 2 es el, ¿cómo puedo decirlo, güey? Es el mejor Mortal Kombat, güey. Es la epítome de Mortal Kombat, es la cara, es el éxito, es el One Hit Wonder, es el padre de Mortal. O sea, es la punta del iceberg, o sea, es la sagrada, güey. Mortal Kombat 2 a nivel competitivo también está increíble, güey. Yo jamás llegué a ver esos combos. Saludos a Kung Leo, mis compadres de Chile, a toda la comunidad Mortal Kombat que hay en Chile. Saludos a Kung Leo. Si no conocen a Kung Leo, chequen la cumbia de Mortal Kombat de Kung Leo. Cumbiat, creo que es Cumbiat, Mortal Cumbiat. Chequen, o sea, todo esto es parte de un fenómeno que viene. El 1 sí. No hay manera de discutir que el 1 hizo lo que hizo. Pero el 2 lo elevó, güey. El 2 lo potencializó. El 2 es doctrina egoísta, güey. Es brincar de Saiyajin a doctrina egoísta en un solo juego, güey. De un solo juego a otro. Y la neta, o sea, yo sé que a lo mejor los gráficos de hoy en día le benefician mucho a Mortal Kombat por la situación de que realismo. El gore son más explícitos los fatalities, pero no, en experiencia de juego, Quintaro, güey, la primera vez que vi a Quintaro, que oía a Shao Kahn amenazándote, güey, así decías, espérate, güey, trancas. Quintaro me daba miedo, güey. Son intimidaba así, mucho. Kitana, Milena, hablando del Fatality, ni lo terminé de decir. Milena te succiona, güey. Y te saca los huesitos. Eran así y tenían gameplay diferente. A pesar de que Mortal Kombat los normales son muy parecidos, pues tenías así como buenas adiciones, ¿no? Dejando el botón apretado y Jax te golpeaba el piso. Ahí habían así muchas, tenía también su command grabcito, no sé, así, podríamos desmenuzar tanto. Reptil me encantaba, así con su bola esa, que te rebotaba y, pum, no sé, güey. Cuando se quitaba la máscara y te escupía, güey. La primera vez que lo veías. Sí, o sea, era otra onda, o sea, como dice Chavis y la banda, todos tenemos un recuerdo bueno de Mortal Kombat, pero Mortal Kombat 2 fue el que en sí afinó y ya de aquí se basaron, ¿no? Exactamente, mira. Sí, mira, en nuestro querido Loadingbox también acaba de decir algo muy fuerte, güey. Estaba a punto de comentarlo, pero lo comentó. Los problemas en la corte por Mortal Kombat, güey. Estaba en todas las noticias en Estados Unidos por su nivel de brutalidad y que si era buen ejemplo.
ese es un tema aparte, güey, la polémica que giraba en torno a Mortal Kombat y a la juventud le valía, güey, porque era un juego, mientras tuviera su letra ahí para mayores de edad, su categoría en los juegos de pelea, pues no había como tanto que hacerle, pero sí tuvo bastantes problemas con la justicia, güey. Las noticias estaban, no sé cómo Ed Boon pudo haber y John Tobias pudieron haber soportado tanto, El cuero. A mí me tocó, John, ver, no recuerdo, ya estamos viejos, no recuerdo si fue con Jacobo Zabludowski, la noticia de Mortal Kombat 2, o con Loret, o con... Sí, o sea, ¿te acuerdas? El noticiero aquellas en el canal de las estrellas, Jacobo Zabludowski, me acuerdo, pero yo me acuerdo de haber visto 2 juegos con polémica en noticieros. Fue en vivo, yo lo vi en el momento, Mortal Kombat y Turok 2. Yo recuerdo esos 2 con polémica. Turok. Pero sí recuerdo mucho haberlo visto. No recuerdo si era con Jacobo Zabludowski, güey, qué viejo estoy. Pero sí recuerdo muy bien esto, mío. Y ahora sí, y tenían 2 fatalities, güey, el Baraka. Luego, pues, obviamente, toda la cultura, ¿no? Porque realmente, vamos a decirlo, genera una cultura alrededor de Mortal Kombat con el tema de los actores, las convenciones, que siguen vivos. Es algo tan bonito, que queda como el fenómeno que marca todo lo que gira alrededor de Mortal Kombat, ¿no? En su desarrollo, las polémicas, la creatividad, el ingenio, de pasar a meterle más fatalities, meterle este tema de 2 jefes. Es que en verdad le inyectaron más personajes, le inyectaron stage, le inyectaron jefes, las voces y el Toasty, güey. El Toasty, sí. O sea, en verdad podríamos ir a fans de Mortal Kombat, discúlpense que hacerle un tributo a Mortal Kombat 2 merece un programa completo, pero sí creo que al menos lo que dejamos aquí es una pequeña paladita de por qué Mortal Kombat 2 es el sagrado, güey. Uh-huh. A mi punto de vista, es el sagrado, o sea, es increíble, güey. Mortal Kombat 2, luego yo siento que no por acá, pero de morrillo lo ves y te daba miedo ese juego. O sea, lo veías con unos ojos muy ingenuos, güey, muy de que todo, de que en ese momento de tu vida siendo un morro, la vida te podría sorprender con cualquier cosa, ¿no? Entonces Mortal Kombat, yo creo que nos llegaba mucho más. Sí, por el único hecho de que no tenemos acceso tan fácil a la información, ¿no? Ahí está, la playera perrona del Mortal Kombat, míralo nomás. Las películas, Cuervo, también. Las películas, o sea, fue todo un boom, pero yo, porque pues a mí también me daba miedo, ¿no? De niño, pero también es como eso de la falta de información, porque no la teníamos tan fácil, ¿no? Entonces, veíamos esto y cómo es posible, ¿no? O sea, pero todo muy bien. Y pues cambiando de juego, mi estimado John, aquí sí te voy a dejar hablar porque yo nomás jugué el 1, ya no me tocó jugar Raza. ¿Cuál seguirá, bro? Raza, Arte de Pelear 2. ¿Neta no jugaste el 2? No, ¿te quedaste en el 1? Ajá, me quedé en el 1. Échale, bueno, pues, sí para usted. Este es otro ejemplo así de simple, banda, en donde también SNK lleva su franquicia en esta segunda entrega a otro nivel. ¿Por qué digo esto, banda? Simplemente un fenómeno también como muy Mortal Kombat. Ustedes saben que en el Arte de Pelear 1 nada más podías agarrar a 2 personajes, aunque ya si jugabas en versus podías agarrar a los otros. La versión de Super Nintendo le agregó supers o quintos a los demás, pero pues aquí ya los evolucionó. Veías un Mickey rehabilitado, metió personajes nuevos, de los cuales se encuentra Eiji Tenjin, hizo jugable a Yuri, hizo jugable a Takuma como Takuma, no como Mr. Karate, nos trajo de jefe oculto a Geese Howard versión joven. Siguió con este tema de la historia, porque Arte de Pelear 1 era una historia super película de los 90s. Aquí también hizo una historia, pero ya a nivel individual por personaje. Teníamos diálogos antes de la batalla, teníamos diálogos en los endings.
teníamos algo muy bonito, mi cuervo, muy bonito, que era cuando le ganabas al mono con un poder, con un super, ocurría una animación particular, ya que en el arte de pelear uno, pues nada más podías desgarrarle las prendas a King, ¿no? Ajá. Aquí ya podrías hacer a Takuma de la estrella le salía sangre, a Eiji le rompías el bozal, Jack se caía como una piedra así pesada, Yuri y Kim pues también les desgarraban las ropas, Robert le rompías la cinta del cabello y se le veía el pelo suelto, le rompías el chaleco y se veía increíble Robert. Ah, no, en verdad a todos tenían más movimientos, había un bonus stage porque en el arte de pelear uno, pues nada más adquirías el oso coque, ¿no? La bolota. Acá ya todos tenían el poder adicional en donde John Crowler tenía el Mega Splash. Lo podía lanzar hacia arriba, enfrente, hacia abajo. Y a veces pegabas, o sea, era bien bonito adivinar a dónde. A mí me encantaba jugar con John, cabe decir. Y también pues King aventaba creo que Venom Spike 2 veces. O sea, y luego tenías otro bonus de chacaleabas como a motociclistas, el otro bonus de tumbar el árbol. No sé, o sea, tenías a los hombres de negro en todo el escenario, a Lee le rompías la máscara, te podías seguir colgando de la pared, tenías, algo muy chistoso es que tenías en los botones, el golpe fuerte era apretándole duro al botón, era de sensibilidad. Si querías tenías golpes light, low kicks, low punch, pero si querías el golpe fuerte le tenías que apretar más duro al botón. Entonces era como chistoso, tenías ahí el glitch de agarrarlo y luego clavar un poder y lo dormías, lo stuneabas y podías terminar el juego así. No sé, tenemos ahí el stage de Takuma que remasterizaron para la KOF 13. Tantas cosas, no sé qué más, pero a nivel gráfico obviamente es una evolución abismal lo que viene de arte de pelear 1 con arte de pelear 2. Ahí están los hombres de negro, ¿no? Que son los hombres de Jizen durante todo el juego. También era algo como que los tenías que buscar, como dónde está Wally, pero versión hombres de negro en todos los escenarios. Ese stage del metro es un stage muy icónico que también sale hasta en Third Strike. Hay un stage de ese tren. Hay un stage también de ese tren en KOF 2002 UM, también en Fatal Fury Real Boat. No sé, güey, este juego es las voces, güey, los gritos. Cuando le ganabas a Ryo Sakazaki gritaba como caballo. ¡Ah! O sea, tenían muchos. Robert García también gritaba bien chido, güey, cuando le ganabas. Tenían muchas voces. Tenías ahí una King haciéndole un guiño a G-Mantle, que es la carita como de lágrimas y risas con la mascarilla. ¿Qué más, güey? O sea, arte de pelear 2. También, obviamente, tomar en cuenta que el arte de pelear 2 es el que ya empezó a ser el proveedor de personajes para KOF 94. Ajá, que de aquí salió Eiji, ¿no? El ninja. Ajá. De aquí salió Eiji, o sea, varios escenarios. Este escenario que yo digo que es el de KOF 99. O sea, hay varios escenarios ahí que salieron de arte de pelear, ¿no? Tanto personajes, tanto mecánicas, varios guiños que se le han hecho, ¿no? Ya es que en KOF 13 le rompías la blusa a Yuri también, a King, a las únicas dos, haciendo un guiño a arte de pelear, infinidad de cosas, mío. Hay una cosa bien chida, güey, que casi se me olvida. Tú te podías alfar del agarre presionando low punch antes, como un frame antes de tocar el suelo, güey. Te podías como hacer tech throw. Casi sería la primera. No sé si sea la primera vez que se vea un tech throw, porque en Darkstalkers lo podías ver. Pero si tú lo agarrabas y apretabas botón, por ejemplo, Lee metía las manos, Eiji metía las manos, Jack caía pesado, Takuma caía pesado. Y eso hacía que le bajaras un pixelcito comparado a lo que bajaba el agarre normalmente. Ah, ok, no, o sea, varias mecánicas, ¿no? Sí, Quererlas sí. ahí poner, ¿no? Pero pues te digo, insistimos, ¿no? Muchas de las segundas partes fueron las que forjaron las mecánicas que tenemos hoy en día en los juegos modernos, ¿no? Algo para terminar, mi estimado John, con arte de pelear.
para pasarnos al Pues que que sigue. todos también les agregaron el quinto a todos y pues era muy chido verlo, ¿no? También, entre algunas curiosidades, decirles que el diseño de Tenjin es como el diseño del que más se avergüenza es SNK. A nivel diseño de personajes, el diseño de Tenjin es como el así como de Chin. O sea, la inspiración era buena. La inspiración para el diseño de Tenjin tiene bases reales en personajes de la vida real, pero el diseño definitivo es uno de los peores diseños en cuestión de diseño de personaje de SNK en general, en general. El stage aquí de jefe de Giz Joven, pues también lo vemos en KOF New Wave, ¿no? Que en KOF New Wave regresa Giz Joven y tiene un C+D que casi abarca toda la pantalla. Increíble, no sé, Arte de Pelear 2 es una gran experiencia. Aparte también te voy a decir algo, Arte de Pelear te enseñaba a no spamear poderes, güey. Tenías limitado y si ya hacías tus poderes con la última chispita de energía, salía el poder más rebajadito, güey. Hasta que de tiro ya salía un pedillo ahí nada más de Hadouken. La pura chispita de Hadouken salía nada más. Pero Ajá, es interesante. y de ahí el programa, el personaje burla, ¿no? Dan, que por eso avienta los Hadouken pequeños por la burla que le hace Arte de Pelear. Y su diseño, Correcto. tanto burla de Roberts, con los poderes y el Yatai y esas ondas, y que se echan entre los dos, ¿no? Porque en esa época se veía mucho esa batalla, ¿no? Entre vamos a tirarnos, ¿no? Era como que Sí. algo muy visto en Fíjate. aquellos años. Esa tiradera, güey, llegó tan acá. Luego podríamos clavarnos en esa tiradera. Pero al papá de Dan Hibiki le pusieron, no me acuerdo ahorita el nombre, güey. Yo hice ese tweet en su momento. Pero el papá de Dan Hibiki traía máscara Tengu, güey, como la de Mr. Karate. Okay. Hay una ilustración muy famosa donde Sagat está en la toma contrapicada y tiene a alguien así tirado que se parece mucho a Dan, pero tiene una máscara Tengu. Es el papá de Dan Hibiki, güey. Y en el juego de Pocket Fighter, de las gemas, de juegos de pelea, cuando agarras a Dan tiene un super que invoca a su papá. Por eso llora, güey. Llora Dan. Hay unas escenas donde Dan está llorando así por su papá. Entonces baja su papá del cielo, tiene una aureola, sale con máscara Tengu y te lanza así como un proton cañón de la nariz de la máscara Tengu. Pero esa es como... Dan no solo le tira a Ryo y Robert. Dan le tira hasta a Mr. Karate. Y a Yuri y ya a todos, güey. Pero por eso en Street Fighter 6 salía la máscara Tengu. O sea, es la tirada a Mr. Karate, pero a través de Dan, por medio del papá de Dan, que está muerto porque lo mató Sagat. ¡Ah, la madre! Está loco, chon. Está loco, bueno, pues para terminar vamos a poner esa generación. World Heroes 2, yo nunca fui fan de World Heroes. Sí lo llegué a ver en las arcades, pero nunca lo jugué. ¿Y qué nos puedes hablar tú de World Heroes? ¿Cuál fue la diferencia, Millón, del 1 al 2? Ahí que nos puedas tú decir, ¿qué aportó en sí World Heroes para lo mejor que tuvo la saga, ¿no? Pues mira, el World Heroes 2, yo creo que fue más grande que el primer World Heroes, porque a pesar de que también llegaron más personajes, güey, llegó J Máximo, que es el jugador de fútbol americano. Llegó Mutman, güey, que es como el de la mascarota, muy interesante ese personaje. Llega Ryoko, también basado en un personaje de la vida real. Llega también Capitán Kid, que es como los personajes nuevos, con Shura, también Shura, ¿no? Que es como el de Muay Thai. Otra de las cosas interesantes en World Heroes también creo que tenemos subjefe y tenemos jefe, donde se empieza a ver este cliché que tienen los juegos de pelea de que el subjefe o el jefe se transforma en todos. Aquí Neo Dio está más difícil. Neo Dio sí tiene un gran nivel de dificultad. Para ese entonces pues era muy difícil ganarle a Neo Dio si no lo trababas. Estamos hablando por ahí del 93, ¿no? También cabe decir que estamos hablando del 93. Y
pues simplemente World Heroes era como este juego formal por parte de ADK mediante Neo Geo, para poder también estar en la escena compitiendo en los juegos de pelea. Otra particularidad del World Heroes súper importante es la aportación del Deathmatch Mode, que en World Heroes 1 habían minas que explotaban, había también un piso resbaladizo que si ganabas ahí rapaban al oponente. Veíamos a la Jane rapadilla. Pues acá evolucionaron el Deathmatch Mode. Había un Deathmatch Mode muy interesante en donde la vida o sea, podías mashear los botones cuando te ganaban y recuperarte. Yo nada más pude hasta 3 veces y ya te dejaban con muy poquita vida, ¿no? Que había un referee, que acaba de decir que tenían un referee que contaba, y haz de cuenta que pues ya si tú te despertabas te daban poquita vida, pero era muy interesante esa vida porque si tú pegabas, tú ganabas vida, si te pegaban, ganabas vida, entonces era un ir y venir, no era la vida como tal del juego que se agotaba, era un ir y venir, ¿no? Y pues a ver, pues aquí que ya sabes que el profesor, el Dr. Brown, y su máquina del tiempo la usa para traer a los diferentes guerreros, ¿no? Y ahí también tenemos al Rasputin. También otra de las cosas chidas es que en Heroes 2 los personajes maduran, evolucionan, tienen poderes nuevos. Todos tienen poderes nuevos, tienen normales nuevos. Y también es decir que tienen un tipo autocombo, güey. Yo me acuerdo mucho particularmente con Dragón, que entrabas con patada fuerte en el aire y luego eran golpes débiles en timing, y lo terminabas con una patada abajo y lo stuneabas. Hanzo, Fuma también tenían eso, Capitán Ki también tenían eso, tenían como un tipo autocombo estando cerquita de él con golpe débil. Así que hay también una serie de personajes descartados que se quedan, güey. Luego podríamos ver eso entre varios, ¿no? Hay un héroe azteca, un egipcio, un personaje de Egipto y muchos otros, pero pues realmente... me falta mencionar a Eric, el vikingo. A ver. Eric, el vikingo, güey, que también tenía así como un set de movimientos muy chidillo. Y nada, qué decir de World Heroes 2, ¿no? Creo que World Heroes 2 elevó a su roster base, lo elevó, les dio mejor tratamiento, y todos los personajes nuevos, pues también los hizo como sentirse parte del juego. Pero creo que el World Heroes 2 tiene una jugabilidad más interesante, que también acaba de decir que el gameplay, los botones eran tenías que apretar los 2 de golpe para obtener un golpe fuerte. No, creo ese ya fue hasta el perfect. Más bien aquí también era un botón de sensibilidad, de que tenías que apretarle fuerte al botón para que te diera el golpe fuerte. No sé qué más de recuerdos tiene la comunidad. Tú si tienes otro recuerdito de World Heroes 2, pero World Heroes 2 sin duda superó su primer título. No, yo de World Heroes no lo llegué a ver, pero jamás lo jugué. Por ahí comenta el buen Ángel Freak que de ahí sacaron uno de los monos de Street Fighter 6 según Ángel Freak. No sí, de los modos. Okay. Sí, pues sí, de hecho también de Carnos Revenge. Ahorita iremos para allá con Carnos Revenge, pero sí, de hecho Street Fighter 6 tiene esta modalidad como modalidad party, que se ha visto con el Toro, que se ha visto también que rompes botellas, que se ha visto también que le pegas a unas bombas. Ya, pues Street Fighter 6 sabes que es too much, es más de lo más, échale más. Y trae como este modo party que también se pudo probar en la beta. Y no, pues qué decir de World Heroes. También pues creo que los demás también son diferentes, son propuestas llamativas. Son propuestas también con lo suyo, no se diga el World Heroes Perfect, que tiene muchísimas cosas, tiene ya el Hero, la barra de Hero, con Supers, tiene también EX y otras cosas. También cabe decir que el World Heroes tenía... y esta está buenísima, güey. El World Heroes 2
tenía un reflect el misil. Podías reflejar el misil con cubrirte como en el último frame, lo regresabas. Y otra cosa es que podrías contrarrestar el agarre, güey. Tú hacías el agarre y lo podías regresar y mejor yo te agarro a ti. No, yo te agarro a ti, yo te agarro a ti. Y podías pelearte por ver quién agarraba. Hasta que el que perdiera regresabas el agarre, güey. Esa mecánica era muy, muy buena. Ok. Bueno, Millón, ahora nos pasamos al 3D. Al 3D. ¿De plano? Ahora nos pasamos al 3D. Ahorita regresamos con lo demás. Ahorita nos pasamos al 3D con Soul Calibur, Millón. Soul Calibur 2, que fue pues el mejor de los mejores, donde ya agregaron ya varias cosas. El Soul Calibur 2, ¿no? Uno de los 3D que mucha raza pudo haber sido sus primeros, ¿no? Soul Edge, hablando en este caso, que fue el primero, Soul Calibur, pues en las 3D, ¿no? Junto con... Ajá. Más bien es Soul Calibur, porque el Soul Calibur es el 2, en teoría, ya que el primero es Soul Edge. ¿Y sabes por qué el cambio de nombre, Millón? En este momento no lo traigo. Ahí te va. Se supone que la idea principal era ponerle nombres de espadas a cada entrega. Pero en el segundo, por eso es Soul Calibur, y luego Soul Edge. Pero ya dijeron, no, ya, vamos a dejarlo en Soul Calibur, y ya nomás ponen los números porque vamos a confundir a la gente. Por eso deciden ya dejarlo después en Soul Calibur, porque la idea era que eran nombres de espadas para cada entrega. Ahí donde deciden ellos que, ¿sabes qué? Lo dejamos como Soul Calibur, desde aquí parte, pero este viene siendo el segundo juego de la saga Souls, ¿verdad? Pero ya de aquí se empiezan a enumerar adelante, ¿no? Aquí es donde, en el segundo juego es donde, en este caso, empieza ya la saga de Soul Calibur. Aquí es donde ya empieza, ya numerada la saga de Soul Calibur en este, Millón. Es correcto. ¿Qué recuerdo te trae, Millón, esta madre? No, pues bastantes. Me acuerdo que la neta yo masheaba botones y así ganaba. Yo agarraba Taki bebé, Sofitia bebé. No, Taki bebé era... Sí, no sé, me encantaba, ¿no? El tema como nada más masheaba, güey. No tenía... ¿Para qué te digo? Que conocimiento, que esto... Los juegos de 3D eran como raro, ¿no? Como en ese tema de dominar, de manejar el size tip, de descubrir que era, al menos para mí, cuál era la propuesta, ¿no? Ni siquiera con Tekken, que Tekken lo podría, ya iremos para allá, que con Tekken lo podría ver un poco más transparente, pero me encantaba, ¿sabes qué? Del Soul Calibur me encantaba como los efectos de las espadas, me encantaba el tema de cuando entrabas había como un narrador, güey, como que se me hacía muy chido eso, güey. Y luego cuando ganabas podías seguir ahí pegándole. Pero sí, definitivamente lo que acabas de decir es cierto, la cuestión de no vamos a confundir a la banda. Yo creo que hicieron bien, Cuervo. Ajá. El Soul Edge, pero Soul Calibur, siento yo que Soul Edge dice, aquí estamos, en el 95 y en el 98 también, porque Soul Calibur llega a Dreamcast, llega a Xbox y entre otras plataformas. A diferencia del Soul Edge, pues estábamos ahí en los tiempos del PlayStation y el arcade. Creo que el Soul Calibur se hizo notar más, ¿no? Ya decir, somos los mismos, pero ya puedes identificar algunas caras y personajes y pues el gameplay, ¿no? ¿Tú qué tienes en mente? ¿Qué te trae? ¿A dónde te hace viajar Soul Calibur? Pues a mí me trae mucho Soul Calibur, es una de mis sagas favoritas, nunca le di como me hubiera gustado jugar Soul Calibur, porque era una máquina cara, tenemos de recordar, era una máquina cara, por lo regular costaba el doble, me acuerdo, para jugar Soul Calibur. Si antes eran de 50 centavos, esta era de a peso, ¿no? Esta era la maquinita de peso, era algo cara, prefería jugar KOF 2 veces antes de Soul Calibur, pero pues ver una Ivy, ¿no? Lo de las armas, los choques de las armas, los clash,
una batalla podía cambiar si te caías del escenario, de esas cosas. El Ring Out. El Ring Out, de las cosas que nos dio Soul Calibur, la música. Una música muy buena de Soul Calibur, y aquí se mejoraron varias mecánicas que se fueron ya puliendo en entregas siguientes, pero a mí me gusta mucho Soul Calibur. No lo juego lo que debería, porque los juegos 3D no es lo mío. No sé tú qué pienses, ¿no? Para mí los juegos 3D es que, no es lo mío. Bueno, es que esa es una situación que yo creo que a muchos nos invade, pero aún así, igual sin que sea lo nuestro, los juegos de 3D, es notorio el brinco. Para empezar, el posicionamiento de marca de Soul Edge a Soul Calibur. Soul Calibur llegó para quedarse. Uh-huh. Soul Calibur es ese mismo fenómeno compartido, el tema del podcast, de que el segundo título es el que te cautiva. Entonces, sí, a nivel juego, no hemos mencionado que además también hubieron bastantes mejoras gráficas, mejoras en el sistema del juego, todo el control bastante renovado, y también hubo un roster todavía más amplio, y los personajes también tenían una mayor cantidad de ataques, y los stage, ¿no? Los stage creo que también era como algo que giraba como en torno a la batalla, y era como algo muy original, Cuervo. También creo yo que si teníamos juegos de espadas, ya iremos para allá hacia Samurai Shodown. Creo que también el juego de espadas en 3D sin duda era Soul Calibur, ¿no? Uh-huh. Sí, como que es el juego 3D de las espadas, ¿no? De las armas. Soul Calibur hasta la fecha tiene su nicho, como no tiene su nicho de juego. Como todos los juegos, ¿no? Todos los juegos tienen su nicho, tienen su público, más grande, más pequeño. Samurai Shodown, pues aquí tenemos entre la comunidad fans, ¿no? Fans de Soul Calibur, como el buen Ángel Freak, ¿no? Que le encanta correr torneos de Soul Calibur, el juego neutro, que también, cada género te dejó su forma, su estilo, ¿no? Actualmente tenemos un campeón mexicano de Soul Calibur, del más reciente, sí, del Soul Calibur más reciente, del 6. Okay. Tenemos un campeón mexicano, banda, a ver si alguien se recuerda su nombre, pero tenemos a nivel internacional, tenemos un campeón mexicano de Soul Calibur, güey. Y fíjate, güey, es como también a nivel internacional tenemos a nuestro Divine Exorcist de Tekken, uh-huh, que es el top player mexicano número 1 en Tekken. Tenemos el que viajó a Seúl a la internacional, el Divine Exorcist, que es de aquí de León, Guanajuato. Tenemos así, en juegos 3D, así tenemos a un mexicano que no recuerdo el nombre, a ver si alguien lo tiene ahí, que nos deje en los comentarios, pero es también el campeón del Soul Calibur, güey. Okay. Del más reciente. Entonces, ahí hay banda, hay comunidad muy... A lo mejor no vemos tanto para allá, pero porque nuestras miradas están en KOF 15 y en Street 6 y en algo de retro, pero sí hay algo que sucede con los juegos en 3D. Exactamente, yo digo que una parte importante de nosotros como comunidad de Levis y banda, aquí los metemos a todos, es darle importancia también a otro tipo de juegos, ¿verdad? Está bien que tenemos nuestro juego favorito, mi caso es KOF, pero darle importancia de vez en cuando, porque en un Soul Calibur echar reta, cotorrear, echar reta de un Tekken, echar reta de algo para que la raza conozca, porque a lo mejor ese es su juego de pelea, güey. A lo mejor nosotros también tenemos esa cuestión de mostrar a gente que quiera entrar a los juegos de pelea, pero ve un KOF. A lo mejor el KOF no es lo suyo, pero ve un Soul Calibur y le enamora y se queda, y a lo mejor ahí tenemos un campeón. O sea, también tenemos ese trabajito ahí nosotros banda. La verdad, pero sí te digo, yo que me acuerde, pues de morrillo Soul Calibur me la pasaba increíble, pero porque yo nada más mashaba botón y así ganaba y era estar ahí, dale, me tumbaban y yo me paraba masheando botón y hacía combinaciones y salían cosas, pero ahorita que digamos que hay más conocimiento de verdad para entrar en un juego 3D, yo reconozco que no me he dado esa chance. Deberíamos un día darle ahí al Soul Calibur, porque siento que
de los juegos en 3D, a Dead or Alive, pues ya le ha ido bastante mal, ¿no? Entonces, Ajá. creo que podría ser un sistema de juegos, una propuesta de juegos que podría, pues, de hecho creo que dijeron, si a este Soul Calibur no vende lo que debe vender, a pesar de que Soul Calibur es una franquicia que le ha echado tantas ganas, güey, ha tenido versiones free to play, ha tenido estas combinaciones increíbles de cuando trajo a Link, cuando trajo a Spawn, a Heihachi. Spawn, a Heihachi cuando trajo a Yoda, Darth A Yoda Vader. y a Darth Vader también. Creo A Ezio Auditore de Assassin's Creed también. Kratos también, Corvo. Kratos en el de PSP. Fue Y de Xbox ahorita era recién- Yoda y de Play 3 era Darth Vader. Kratos fue en el PSP y en el Street Fighter, en el Soul Calibur 5 fue Ezio Auditore de Assassin's Creed de invitado. Siempre ha tenido Ve invitados nada por más. lo regular. Ve nada más, entonces es lo que te digo, que es como curioso una franquicia que le echa tantas ganas. O sea, fuera del gameplay, obviamente el gameplay del Soul Calibur 6 también viene bastante refinado, tiene nuevas mecánicas. Esta de la confrontación muy a la Injustice, ¿no? De que se ve en slow motion, a ver, como de tipo apuesta, para ver quién gana, pero güey, el Soul Calibur 6 nos trajo a Geralt, de la saga de Witcher, que recién salido, pues estaba súper fuerte. Nos trajo a Bebé 2B. Ajá, bebé, tú. Uy, pues, ¿qué más quieres, no? ¿Qué más quiere la banda? Nos trajo también a Haumaru. Exactamente. Simplemente el prestarte al Link en el 2. La importancia que es, te voy a soltar a Link, no es cualquier personaje. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Soy insignia de sí. Nintendo. Y Nintendo, para que suelte algo, No. cámara. No, y eso que acabas de decir es una excepción, es una vez en la vida. Es así, cosas que ocurren solamente una vez en la vida. Cuando Nintendo va a dejar a merced a uno de sus personajes, o sea, creo que muy contadas las veces ha hecho algo de esa magnitud. De prestar también a su personaje insignia, ¿no? Uno de sus personajes insignia de Nintendo, ¿no? De los queridos. Y sí es cierto lo que dice Malimbolo. Dice, no sale el de The Witcher, Geralt también sale. Déjame hacer un paréntesis, mi buen John, para saludar a un buen amigo. Échale. Un buen amigo. Mi estimado Cabiciando, mi Diego, ¿cómo estás, carnal? Un abrazo y un beso. Qué bueno que te gustó de la comunidad de Fighting de Argentina. Un abrazo y un beso. Te lo presento, muy buen John, al buen Diego de Saludos, de hermano. Cabiciando. Gracias Amigo, por estar aquí. Ahí nos manda felicitar. Un día ahí lo traemos de invitado, que él tiene varias cosas que comentar de la CPT de Argentina. Ahí les traemos sorpresitas con el buen amigo Diego de acá viciando. Un abrazo y un beso, carnal. Sabe que se le estima la comunidad del FGC. Y pues aquí andamos los mex echándole ganas, mi Diego. Un besito. Bueno, millón. Pues aquí me encanta escuchar. De los juegos que a mí me encanta escucharte hablar, güey. Y en este yo digo que me vas a volar la cabeza, güey. Porque yo sé que es tu saga favorita y todo. De plano, a ver. Vampire Hunter 2, güey. ¿Qué aportó esta joya, güey? La neta. Te dejo, mi hermano, porque tú eres el bueno. Ahí también no hay que brincarnos al Samsho 2, bro. Ahorita lo metemos, 2? Pero el Samurai Shodown 2. Ok, ahorita lo busco. Échate este. Ok, ya está ahí, ahí está ahí en el chat. En los links del chat. Pues nada más Vampire Hunter, que sería el Darkstalkers 2, la segunda entrega de Darkstalkers. Pues yo creo que viene. Darkstalkers, para empezar, es una chulada de juego. Y yo creo que recopila todo. Vampire Hunter recopila todo lo que está bien hecho en Darkstalkers. Y lo eleva, ¿no? Le mete como este tema de colores a los personajes. Le mete personajes nuevos como Heishenko y Donovan. Tenemos también ahí la posibilidad de elegir a los jefes Pirón y Huitzil, que en ese tiempo pues Huitzil está súper roto. Le mete también más historia al juego. Le mete más supers.
también le mete un refinamiento considerable a los normales. Miren ese intro muy de sketch que también Tear Strike toma, que también luego este juego de Power Instinct 3, el Group on Fight, también tiene un intro muy Tear Strike con sketches. Y pues Vampire Hunter, este es el Vampire Hunter 2. Ese es Vampire Hunter 2, Cuervo. Ese no es el gameplay de Vampire Hunter. Ahí yo me equivoqué, bro. Te pasé mal la tech. Vampire Hunter, nada más a secas. Tú dale. Es nada más como esa situación. Ahí también creo que de las cosas más interesantes de Vampire Hunter es como la cuestión de la barra, ¿no? La barra ya tienes para poder acumular más barra de vida. Y en Darkstalkers, pues el primero era la barra de Special. Y pues simplemente creo eso, pues también creo que es el juego que nos trae algo, que esto sí lo debes conocer, mi cuervo, y esto lo debiste haber vivido, nos trae algo sagrado que son las OVAs. Las OVAs de Darkstalkers. Y pues nada, creo que una de los animes que también le dan el lugar que merece a este título es el anime de la chica de, ¿cómo se llama? Girl del puntaje más alto, High Score Girl. High Score Girl de esta. Ajá, donde esta chica es como la trae a top tier a Huitzil, ¿no? Nuestro personaje mexicano. Uh-huh. Entonces sí, yo sé que Darkstalkers por el 1 sí fue súper conocido. Sí, yo sé que mucha gente lo jugó. Yo sé que Darkstalkers 1 sí no fue tanto ese fenómeno de que tuvieron que haber 2 intentos para que lo pelaran, como los que venimos diciendo. Más bien solo comento que Vampire Hunter es como el juego. A ver, espérame. Es Vampire Hunter. Vampire Hunter. No. Es Night Warriors, güey. Night Warriors. Warriors, es el 2. Sí. Night Warriors, banda. El Vampire Hunter 2 es el ya de los últimos. El Night Warriors es de lo que todo este momento nos hemos estado refiriendo a Night Warriors, banda. Night Warriors. Ahí ya saben que el Player Select también es muy, 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 muy distinto. Hay sprites nuevos, movimientos nuevos. Tienes este sistema de que se cubre solo. Y pues todo esto me estaba refiriendo a Night Warriors, banda, y me cuatrapié. Lo que estabas diciendo de que la banda se iba a confundir, me terminé confundiendo, mi cuervo. Sí, por los nombres. De hecho, es lo que te iba a comentar. Yo creo que tomó Soul Calibur en ese aspecto porque fue lo que le pasó aquí a Vampire Hunter, Night Warrior, que la raza fecha que se siguen confundiendo. Porque cambiaron los nombres tanto en Japón, tanto aquí. Sí, yo sí me confundí, me trabé y venía este tiempo y decía, algo no me cuadra. Sí estoy hablando del Night Warriors. Pero no bajo el título de Night Warriors, y decía algo no me cuadra. Pero bueno, borrón y cuenta nueva, banda. Todo lo que se ha dicho es sobre Night Warriors. Y yo simplemente creo que este juego volvió más competitiva la escena. Del primero al 2 hizo más competitiva la escena, pero en sí yo creo que el 1 estaba bastante bien y el 2 vino a pues agregar cosas nuevas, ¿no? Que hacían que el juego fuera más disfrutable, más competitivo, más rico en animaciones, más rico en temas musicales, en stage, en estas transiciones del versus, metió bastantes artes sobre todo, ¿no? Y creo yo que pues también el disfrutar de todo tu gameplay para llegar al jefe era un camino muy largo. Entonces el Vampire Hunter había que mencionarlo porque pues también está en la línea del tiempo de los juegos de pelea, uno de los juegos que para esos entonces alcanzaron varias secuelas, y fíjate, todas con nombre diferente. De aquí nos fuimos a Vampire Savior y ninguna se llama
Por ahí hay un Darkstalkers 3 y eso, Vampire Hunter 2, estas cuestiones, ¿no? Pero sí, creo yo que habíamos que meter este juego en la lista, mi cuervo. Exactamente, porque Y pues Darkstalkers crucemos mucha dedos, banda, que gente... regrese. Esperemos, pero Darkstalkers pues es un juego muy bonito, ¿no? Desde la cultura de los personajes de horror, ¿no? Clásicos, meterlos aquí, la Sucubo, Frankenstein, un hombre lobo, el vampiro, la zombie, todo muy muy bonito, el arte me encanta, yo creo que de los artes más bonitos en los juegos, para mí me atrevo a decir que Darkstalkers es uno de los primeros para mí, en arte, Pues sí. en lo que arte se refiere, güey. Para mí es hermoso, ¿no? Me dio a la Pues waifu definitiva de mi parte, a Morrigan. O sea, es mi waifu así cabrona en la escena acá de VGC. Es lo bueno. Darkstalkers, el mejor Vampire Server, bien God. Exactamente, me alejo. Ahí es el Kusoge, bueno, es el padre de los Kusoge, ¿no? De hecho, mucha inspiración de Guilty Gear está aquí, mucha de todo lo que evolucionó la serie Versus de Marvel. Empieza aquí, con esta onda de que los normales, los golpes fuertes tienen una animación diferente. Aquí John Talbain también ya tiene las sombras y tiene un normal de golpe fuerte que te da unos garrazos. Hay muchas cosas que aquí se vinieron a sumar, pero habíamos que tenerlo, banda. Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Hunter, Vampire Savior tienen es ese juego de peleas que yo creo que difícilmente envejeció y estaba muy avanzado para su época. Es un juego de peleas muy avanzado para su época. Las animaciones, los personajes respiraban. Veías ahí a Nakaris, veías ahí Sasquatch que se abría la bocota. Las animaciones, banda. Ahí, cómo se le veía al monstruo, a Bishamon, que tenía expresión. Los deditos ahí de Morrigan. Ajá, todos estaban llenos de... Ay, Huitzil, ¿cuántas animaciones no se debieron haber hecho para Huitzil? Ve ese War Reversal con un espejo, ¿no? Muy Aegis Reflector. Y luego Huitzil que invoca unas sombras ahí también. Súper loco su gameplay. Tiene muchísimas animaciones Huitzil, ¿no? Bombas, suspensión en el aire, el gameplay. Pirón también es un personaje que tiene cómo se ve, ¿no? Como que se desintegra. Ajá, sus normales. Rico también, las branquias que se le abren y todo el pedo, o sea, sí, o sea, sí. ¿Recuerdas el juego? Es impresionante las animaciones que tiene la saga Darkstalkers. Cuando Anakaris te convierte en animalito, ¿no? También ahí cabe decir que John Talbain se convierte en un perrito, Dimitri en un vampirito, y así o sea, imagínate lo que hay que hacer para cada que conviertes a uno. Ahí cuando Rico te intoxica, pues también la animación de cuando te intoxica. Sí, ajá. Definitivamente así nos podemos ir, pero está lleno. Cuando los Raptor te electrocuta. Que de hecho hay ahí como que cuando te electrocuta y algunos ejemplos de cómo se ve por dentro los esqueletos no son genéricos. Hay esqueletos así especiales como que se ve por dentro la persona, así muy de broma, porque también este juego, si te fijas, a Víctor lo hicieron como de broma, que te tira un agarre donde con el trasero con el trasero te aprieta, ¿no? Y esas cosas. Sí, o sea, desde las versiones waifus, ¿no? Cuando Dimitri te agarra, redibujar las versiones waifus de todo, güey. Del Midnight Bliss. El Midnight Bliss de Dimitri. O sea, es un juego enteramente genial en todos sus aspectos. Me gusta mucho. De hecho, me acabo de comprar la edición de Nintendo Switch. Yo que, para mí, de las mejores consolas que yo puedo recomendar para retro portátil de juegos de pelea es la Nintendo Switch, para mí. Tiene muy buenas colecciones y yo estoy comprando mis colecciones de juegos de pelea físicas para Nintendo Switch, para tenerlas en un futuro en juegos de pelea. Como está, digo, pues viene Gran Blue también para esa madre. Están los Darkstalkers, está Samurai Shadow, King of Fighter, Blast Blue, Mortal Kombat. Hay muchos juegos de pelea que puedes disfrutar ahí en la Nintendo Switch. La mera verdad, millón. Sí, claro, tiene lo suyo. Échale el que sigue ahí. Ahí déjenos sus recuerdos de
Darkstalkers de Vampire Savior, de Vampire Hunter, de Night Warriors, banda. Al siguiente juego, Exactamente. échale. Mira nomás. ¿De qué te acuerdas, Corvo? Samurai Shodown, cómo no, ver las espadas, ver la sangre. La sangre a mí como me llamaba la atención en aquellas épocas en Samurai Shodown, que los combates eran... Yo les decía que eran crueles porque de un espadazo casi te iba. Sí. O sea, la verdad, es un juego muy cruel, muy, muy divertido. Yo empecé a jugar Samurai Shodown en el 4, pero disfrutaba viendo las retas de la banda en los primeros, y en el 2 me acuerdo mucho quedarme a veces 1 o 2 horas viendo retas de la banda en Samurai Shodown 2. Y pues yo lo recuerdo muy, muy bien, muy bonito, y pues es un juego que gusta y sigue gustando mucho, ¿no, Millón? Totalmente, pues simplemente Samurai Shodown es ese ejemplo de juego. El 1 sí puso en el mapa la franquicia, claro que sí, pero el 2 la elevó. Ese es ejemplo de que, como en Mortal Kombat, ¿no? Que el 2 eleva lo bien hecho que estaba el 1 y es el que siempre va a ser recordado, el inmortal, el sagrado. Y pues aquí ya tenemos en la barra de poder los inputs para ejecutar los supermovimientos como tal, complejos entre sí. Y pues también hay como un mejor tratamiento a los personajes. Es el juego que yo creo que puso el competitivo a Samurai Shodown, aunque Uki esté roto. Tienes al Sieger, que también es un gran personaje. Tienes adición de personajes nuevos como este Nicotine. Tienes ahí también a esta Cham Cham. Y un jefe que también es como muy icónico de los jefes de Samurai Shodown, que salió ahí haciendo su cameíto en KOF 15 en el ending, que algunos dicen que le faltaron el respeto a un jefe tan maligno, tan demoníaco, como el de Samurai Shodown 2. No me acuerdo ahorita del nombre de esa jefe, Mitsuki, algo así. Déjenme en los comentarios, banda. Mizuki, ahí corríjanme, ahí la tienen. Brutal jefe, escena de batalla del jefe. Si Amakusa estaba imponente, Mizuki no era la excepción, ¿no? Ahí ve cómo se transformaba. Entonces, simplemente es eso. Samurai Shodown elevó. Agregó movimientos nuevos al roster base. Y también tenías el movimiento del desarme, Cuervo. Del desarme. Okay. Aquí viene el desarme de que puedes agarrar con la palmita el arma y meter el movimiento de desarme. Stage icónicos. Tienes a Genjuro, Cuervo. Ya, Ay, o sea, había que meterle a Haomaru su némesis. Tienes a Genjuro ahí. Genjuro, ahí lo tienes. O sea, es ese juego que por qué las segundas partes son mejores. Por ejemplos como este, ¿no? Exactamente, donde agregan, ¿no? Agregan personajes, agregan escenarios, pulen mecánicas, pones algunas y ponen algunas mecánicas que trascienden en otros juegos, ¿no? No nada más aquí, hay donde se ven que las segundas partes son las que digo que más han aportado en Lev Easy. Las segundas partes son las que más han aportado, y Samurai Shodown es una de las principales, ¿no? Y queridas, claro, por la comunidad, sí. mi buen John. Sí, creo que es el que establece las bases. Igual ahí Wanfu le quitaron la espadota por un tronco, ahí se ve más imponente el Wanfu. A Charlos le repintaron el mural de su escenario. O sea, en verdad está lleno de detalles. Hay ahí algunos guiños de curiosidades donde la luna se pone Neo Geo. Esta particularidad, ¿no? Del desarme también muy chida. Miren, ahí está el mural de Charlos, que también cambia sus movimientos nuevos. Es eso, es SNK decir, a ver, hicimos algo muy interesante aquí, que es el monito del fondo que te avienta pollitos, ¿no? También conservando lo que está bien hecho del 1, vamos a meterle 2-3 detalles más. Mira, le rompió el arma, eso en el nuevo no se ve. Ya le descuartizó el arma, brillante, increíble esto. No solamente es un desarme, ya le aventaron otra, lo dejaron sin arma por un ratito. Es disfrutable, es el juego, les comento, que metió ahí al competitivo a Samurai Shodown. Entonces, de ahí el 3 viene pues a dar otro salto, es ahí un esmero constante. Gainian, que tiene ahí cocinando a un xenomorfo, ¿no? De Alien en esa vasijota. También Gainian con movimientos nuevos. Gainian para el nuevo Samurai Shodown lo necesitamos. Mira, ahí está el xenomorfo ahí cocinándose en esa sartén. Entonces, o sea, en fin, está lleno de detalles, solamente fue... Ya hicimos una buena fórmula,
metémosle 2, 3 elementos, ingredientes, para que esto quede aún mejor. SNK haciéndolo bien. ¿Qué recuerdo les trae Samurai Exactamente. Shodown 2, comunidad? Déjenlo en los comentarios. Exactamente, comunidad, también decirles, ¿no? Que una de las partes importantes, voy saltando, vamos a revisar 3 jueguitos, nada más para darle, para mí, otro que también, aunque no crean, sentó las bases del competitivo en su género, fue mejor el 2, se sigue jugando, hay versión de rollback, mi estimado John, para computadora donde se sigue jugando, de plano la comunidad tanto lo ama que es el mejor. Y pues el Smash Bros. Melee. ¿Quién iba a pensar, no? Es que en verdad, banda, exploramos, investigamos esos juegos que están en la línea del tiempo y esos juegos que todos tienen este fenómeno en común. La segunda entrega es la sagrada. La segunda entrega es la que traspasa la línea del tiempo. No le importa el tiempo. Congelado en el tiempo. No le importan los gráficos, no le importa la generación, las consolas, se sigue jugando. Y ahí tienen Smash Bros. Melee, grandes momentos saltis que nos ha dado. El competitivo como tal es Smash Bros. Melee, Mango, Armada y muchos otros jugadores, banda. Ahí no sé, los torneos que a lo que se ha llegado este juego. A pesar de yo no jugar Smash Bros. Comunidad como tal, es imposible que no admires lo que ha hecho la comunidad por este juego, ¿no? Lo que han descubierto, las jugadas de fantasía, Jigglypuff, con este Fox y muchos otros personajes. Cuervo, ¿qué tienes ahí así? Es que De experiencia el de la roster banda. de Smash. Yo jugué Smash Bros. Jugué el de 64. Este lo llegué a jugar no tanto como el de 64, pero es divertidísimo con los cuates. Cuando uno se entera que hay escena competitiva, se pone a pensar, pero competitiva en qué aspecto, la jugabilidad, la rapidez, los agarres, claro con sus bugs, ¿no? De los Ice Climber, el agarre maldito, los backers, todo lo que tiene que ver con Smash Bros, ¿no? El calcular el porcentaje, el combo perfecto para sacarlo, la rapidez, y el 2 lo pulió, el 2 lo metió al competitivo en sí, y se sigue jugando hoy en día, en competitivo. Es más, la raza se aventó el rollback para este juego, lo pueden buscar, raza, y pueden jugar retas con sus amigos con rollback, con esta cosa, va increíble. Yo lo he jugado con la raza y la comunidad, y se ponen frenéticas, divertidas, y Smash Bros. Algunos no estarán de acuerdo, otros sí. Yo lo considero ya en el género de juegos de pelea, a lo mejor en una subrama, pero hay gente muy, muy buena. Y en Smash Bros. Tenemos representándonos en México a nivel Smash Bros. Sí. A MK Leo. O sea, Número ¿cómo no uno. querer nosotros Smash Bros. Si también la raza mexa estamos ahí representados por un muy buen jugador, la verdad? Y para mí, les guste o no, para mí es un juego de pelea. Millón. No sé si usted Pues, qué ve ahí de ese lado de Smash. Pues no, yo creo que aquí lo que esperamos es que la comunidad nos deje en los comentarios por qué consideran que Smash, o sea, ya de entrada ya estamos de acuerdo. Super Smash Bros. Melee es la segunda entrega de Smash Bros. Tiene que estar en este podcast, tiene este factor en común. Ya nada más la banda compleméntenos en los comentarios sus experiencias con Smash Bros. Pero en verdad es ese juego que marcó una época, pero sigue vivo. Es ese fenómeno que a pesar de que sigan saliendo, el de Wii U, el Super Smash Bros. Claro, está más apoyado, sí, obvio, pero estamos hablando de las segundas entregas y el Melee, no, cuántas historias, no sé, puede escribir su propio libro, aparte en la historia del Smash Bros. Melee. Ahorita que me dices que ya tiene rollback, pues imagínense cuánto amor no posee este juego actualmente, que hasta la comunidad ya le hizo ahí o sea, pues las cosas que ya, o sea, la Nintendo se desentiende y todo eso, simplemente la comunidad. Este es el juego que abrazó la comunidad. Entonces, Exactamente. tenía que estar mi cuervo. Exactamente. Lo siento por la saga, por la raza que ama Smash Bros. Tanto el nuevo, tanto el viejo. Y me atrevo a decir que es el crossplay más grande de los juegos de pelea por mucho.
Smash por tanto personaje. Lástima que Nintendo necesita ponerle un poco de amor a sus seguidores. Y ustedes como sus seguidores, exíjanle, raza. Exíjanle que quieren rollback de esta madre. Porque es necesario, ¿no? Y nosotros lloramos también porque SNK lloró, ¿no? Sí, eso era también no descuidar lo que dices, creo que pues también es como muy lleno de polémicas, ¿no? Lleno de polémicas ahí, entre peleas, entre cancelaciones, entre un fanservice de repente muy psycho ahí que andan hasta abusando de... Mejor no digo eso, pero también ya es otra cosa, ¿no? Aparte, pero sí también, pues tiene que venir conjunto con pegado, ¿no? El éxito con la polémica va muy, muy de la mano, pero... Siguiente juego, mi cuervo. Vamos a despedirnos con millón, ya que llevamos hora y media, yo que ya es tiempo. Para mí fue uno de los muy importantes en el 3D, que fue el juego para mí que popularizó el 3D, Tekken 2. Tekken 2. Pues Tekken 2 siento que está aquí en este conteo, banda. Yo sé que el 3 fue el que probablemente es el juego que catapultó a Tekken como tal a la escena, esta onda de memorizarte la traba de King con sus agarres. También siento que participó mucho Eddie ahí con este personaje de capoeira, ¿no? Que la verdad era muy disfrutable jugar con él. El Tekken 3 también, pues ya cuando llega a PlayStation y todo, en verdad siento que el Tekken 3, pero el Tekken 3 está gracias al 2, y el 2 siento que a diferencia del 1, fue un Tekken más disfrutable, fue un Tekken que ya era más posible que estuvieran todas las maquinitas, ya 94, 95, 96, y pues el Tekken 2 particularmente también tenía muchos personajes, tenías ahí a Evil, si no me equivoco, Evil Jin que volaba y te aventaba rayos. Devil como tal. Abai que se parece a Robert, al Kazuya, Lee. O sea, tenías cosas como también a Jack 2 que adelante con los dos de golpes era. Y así podías llevar. Te pasabas el juego con esa madre. Con esa madre te pasabas el juego, güey. Y lo más importante, tenías a Paul para hacer el. Y bajar casi el 100% de vida, ¿no? Entonces, era importante mencionar, porque el 3 obviamente bien, es como el sobresalto, pero del 1 al 2, el 2 fue pues, este juego, ¿no? El juego que mantenía con vida al Tekken, que lo pulió, lo refinó, le metió más personajes, un buen soundtrack, disfrutable y pues también como juego 3D difíciles de comprender, pues lo hacía que lo tomaras en cuenta. Era como chidillo ver el replay ahí que lo rematabas y pues nada, creo yo que tenía lo suyo y ya gracias al 2, pues es que todo esto llega a ser más relevante en el 3. Exactamente. ¿Qué opinas, Nicolás? ¿Qué te acuerdas? Mira, yo me atrevo a decir que este fue el que popularizó y el 3 explotó la saga Tekken. Porque yo vi muy buenas retas y mucha aglomeración de gente en un Tekken 2. Muchas mecánicas, muchas trabas. Ya la gente empezaba a comprender cómo funcionaba una traba. Como la de ya que acabas de decir. A mí me tocó ir mucha gente. Así te lo acabas, güey. Así te lo acabas, Yoshimitsu. Súbete a la espadita, güey. O sea, varias cosas que digo. Esto fue donde la gente ya empezó a hablar ya bien de Tekken. El 3 sí fue el que lo explotó. Y yo digo que una de las cosas por la que Tekken 3 fue muy famoso, porque fue de los mejores ports que hubo para PlayStation, fue Tekken 3. La verdad, fue como que hizo el boom grandísimo. Ahí recordamos al Yoshimitsu que se hacía el harakiri, ¿verdad? Y se mataba solo. Muy raro. No sé, entre otras cosillas, Yoshimitsu también ahí anda en Soul Calibur. No era raro de repente en esos años entender por qué sale Yoshimitsu, es el de Tekken, no, es que es el Soul Calibur. ¿De quién? ¿De dónde? Entonces, eran muy raras esas cosas de ver un personaje, ¿no? En ambos juegos. Pero sí, el Tekken 2 pues tiene este efecto de que el 2 fue, digamos, más relevante que el primero, anda. No sé si quieres pasar a otro juego, mi cuervo. Ahí siento que hay algunos ahí como... Tengo ahorita Marvel 2 y Capcom contra SNK 2. ¿Cuál nos vamos, mi hermano? Pues el Marvel, ¿no?
Vámonos con el Marvel. Marvel muy importante, para mí muy importante. En esto Híjole. de las segundas partes, ¿no? Claro, no, a ver, échale, Cuervo, ¿qué te acuerdas de Marvel vs. Capcom 2? Marvel vs. Capcom 2. La máquina más cara que jugué y no me dolió fue esta. Mi estimado Nails, gracias. Te tocó sub de parte del Nails, mi buen John. Al Brisi también, hermano. al Cuco. Gracias por esas 5 sub, Nails. Un abrazo y un beso. Muchas gracias por apoyar a la comunidad, compadre, con esas 5 sub. Un beso y un abrazo. ¿Cómo estás disfrutando de este episodio, de los super rivales, de estos contenidos? Y pues déjanos también ahí todos tus recuerdos. Gracias por ese apoyo, carnal. Exactamente. Y recordando aquí, digo, Marvel 2, el roster enorme, la máquina más cara, $2. A mí me hizo mucha ilusión ver, aunque no creas, ver a Jill Valentine y a Trombone. Me hizo mucha emoción saber que iban a estar ahí. Ver a un Nemesis en el quinto, ¿no? Ver a Chun-Li, ver a Lamingo, o sea, a mí Marvel 2 en la escena competitiva se sigue jugando. Me atrevo a decir que fue de los primeros juegos que tuvo rollback en la Xbox Arcade. Fue Marvel contra Capcom 2. De ahí parece que le siguió Street Fighter 3 Strike. Pero de los primeros fue que tuvo rollback, fue Marvel contra Capcom 2 que lo empezó a implementar en una época temprana, pero es excelente juego, competitivo, torneos, ver al Juan Justino, al Justin Wong, ahí haciendo sus combos maravillosos, ¿no? Que era temido con Tormenta en aquellas épocas de estos juegos. Y tú, Millón, ¿qué recuerdas de acá del Marvel? Miren, era importante que mencionáramos esta banda porque a diferencia del Marvel contra Capcom el primero, el 2 es ese juego, el 2 es el sagrado. El 2 es el que te dice, para entender y ver todo lo que sucede en pantalla en este juego necesitas 3 ojos. Y si quieres jugarlo a nivel competitivo, mashear botón y todo, trabar, hacer imbloqueables, hacer estos de Magneto y la trinidad de Cyclops, Tormenta y Cable y esto, necesitas que tener aquí otros 2 dedos más y acá otros 2 dedos más. Este juego es nivel Dios. Este juego también es el juego que rompe la barrera del tiempo tipo Melee, que tiene una comunidad también muy enganchada con este juego. Es de los primeros juegos que se atreven a decir, me vale todo, sin DLC, me vale todo, desbloqueen toda esta burbuja de personajes, me vale. Vamos a meter un juego de peleas con friegos de personajes. Personajes así low tiers, personajes rotos, me vale. Aquí está la ensalada de personajes Station 3D, un soundtrack con jazz de estas rolas, hasta la música de este juego es súper trascendental. El narrador, Cuervo, el narrador también es parte de esta experiencia, las posibilidades infinitas de combos, luego cuando entran los 3 ahí a hacerte el marranero, los asís, ¿no? La importancia de meter el personaje establecido como asís. Dragon Ball FighterZ hoy en día, la banda de nueva generación, no hubiera existido sin esto, anda así de simple. Proyecto L que viene en camino no hubiera existido sin esto. Es esto, este juego es una sola vez en la vida. Estas cosas solo ocurren una vez en la vida. A pesar de que tenemos el 3, el Infinite y otros juegos de Cross Tag Battle como Blast Blue y todo, yo creo es el padre, Cuervo, de... ¿O tú cómo ves de los juegos de pelea? No, definitivamente la rapidez, la precisión de meter al striker, de hacer los infinitos. Se necesitaban manos, No cualquiera podía hacer un infinito, se necesitaban manos para hacer un infinito de ¿cómo se llama? De Magneto, para estar con los infinitos en la esquina, que había varios. Me acuerdo que estaba el de Psylocke, estaba el de Iron Man, de War Machine, el de Iron Man. O sea, había varios infinitos, se necesitaban manos, no era cosa de que ya me siento 3 botones. Nel, carnal, acuérdate que aquí tenías 6 botones, 2 golpes y 2 de asistencia, y en esos 2 botones de golpes eran débiles, medios y fuertes. Tenías que más o menos saber cómo masterizar esto para jugar esto bien, y se sigue jugando, y la neta, un juego muy divertido, que yo disfruté horas y horas en Dreamcast, güey, en solitario, pero horas y horas en Dreamcast lo disfruté mucho. De mis juegos, mi consola favorita, y ¿tiene actualmente el remake, Cuervo? El remake quedó en Play 3, el remake. Sí, tiene un remake, ¿no? Sí, tiene uno de Play 3.
y de Xbox fue el último que salió. Y ya de ahí ya no volvió a salir. Parece que por las licencias ya no volvió. Bueno, perdón, y ya no volvió a salir. El port. El port. Sí, port. Porque... claro. Remake es otra cosa. Ajá. El Justino se hizo famoso por exactamente. Memito, claro, ¿qué onda? Pero se hizo famoso. Exactamente, se hizo famoso por esto. Y la verdad, y otro de los... ¿Algo que quieras agregar, Millón, ya para despedir con el siguiente juego? Es nivel Dios. Este juego es juego nivel Dios. Yo lo catalogo así por muchas cosas. También es un juego que, a mí personalmente es un juego que me rebasó. Yo te puedo decir que hay juegos que me han rebasado. Decir, yo por más que me esfuerce, por más que esto, yo este juego ya no traigo. O sea, la banda que es pasadísima de lanza en este juego, están acá y yo estoy acá. Este juego a mí me rebasó y simplemente lo que hice fue convertirme en un gran espectador. De tan complicado que llegó la banda a hacer, porque este juego no se juega para nada parecido al primero. Hasta en eso cambió y a mí me rebasó, acepté mi derrota y me rendí. Y créeme que disfrutar las retas de Marvel contra Capcom 2 puedes estar ahí el día entero. O sea, es increíble ver cómo este juego a nivel creativo, te de usar los dos hemisferios del cerebro. Este juego también impone, más allá de la ejecución, ¿cómo se llama? Memoria muscular a su máximo esplendor. Es otra liga, banda. Y es un juego que también por fin siento un juego que me segmenta en decir que los juegos de assist, de tag o de 3 o de 2, bueno, en KOF salen de 1 por 1, pero así donde es un cochinero que están pasando 1000 cosas en pantalla, como Skullgirls, Dragon Ball FighterZ y otros, son para un gustos para un desarrollo de habilidades y cualidades muy en específico. Este juego es para la historia, banda. A pesar de que aquí tenemos el gran, todavía el gran, llamémosle, privilegio de tener las licencias, ¿no? Y igual nos trajo Tatsunoko y todas estas cosas, pero Marvel contra Capcom 2 es ese factor en común que tienen todos los juegos que hemos citado, que es la sagrada. El 2 es el que la rompió. El 2 es el que va a ser inmortal. Exactamente. El juego que y se sigue jugando. Fightcade se sigue jugando mucho. Fightcade no se acaba. Por ahí hay memes, ¿no? Escondidos entre las sombras, entre los WhatsApp de los coferos que llegan. Que Fightcade nunca va a morir. Pero pues es uno de ellos, ¿no? Es uno de ellos. Marvel contra Capcom 2. Y quiero hacer mención a que lástima que yo nunca lo pude jugar con amigos, pero es un juego que a mí me encantó desde que lo vi. Para mí el sprite más bonito de Mai lo tiene este juego y es pues Capcom con SNK2. Capcom con SNK2 es un juego con un roster grande, con buenos invitados. Aquí fue donde volvimos a ver a la raza de Rival School, que ya estaba perdida, que fue uno de las alegrías que más me dio. Hibiki, The Last Blade, podemos tener Rolento, Dan, los sistemas de batalla, Engrop, G-Grop, y todos los lados tenía este juego buena música. La segunda parte, y lástima que la última, que la mejor no, porque la que sacó SNK deja algo que desear, mi buen John. Sí, elegimos elegimos Capcom contra SNK 2 porque el primero, si bien nos impresionó, el primero también fue decir, ¿qué está pasando? ¿Esto es real? Neta estoy viendo a Kyo contra Ryu, o sea, ¿esto está pasando? El 1, pero el 2 es el que logra ese efecto de ser aún más grande, ¿no? Escenarios, soundtracks, el narrador, el atascadero de personajes. Ya aquí ya no tenías que campechanear entre personajes que te costaban 3 casillas, 2 casillas, 1 casilla, 4 casillas, como el primero. La versión de Rugal de tipo Shin Rugal, no me acuerdo cuál es su nombre real, Shin Akuma, Shin Rugal, pues también eran cosas muy espectaculares, ¿no? El hecho de tener aquí a Rock Howard, de tener a Ibiki, como mencionas, y a Sendo o Tetsu, no me acuerdo de Rival School, y unos atrevimientos
digamos, considerables que tiene esta saga a nivel competitivo, las capacidades del C-Group, el N-Group, que tuvieron que hacer animaciones específicas para hacer que los personajes de Capcom corrieran, porque no corrían como los de KOF, con el N-Group que no corrieran, así como tampoco rodaban, ¿no? Y estas cosas que tuvieron que hacer específicas, el parry, el Jaws Defense, pues no sé, este juego hasta el día de hoy también tiene la cualidad de ser ese juego que ocurre una única vez en la vida. Tener a los dos ilustradores del momento, ¿no? De los más grandes de leyendas maestros de la pluma, de la ilustración, ahí para representar a nuestros, el arte gráfico del roster, de tanto la pluma de SNK, míralos, ahí están, los dos estilos de arte, Shinkiro, mi compadre. Y siento que pues hay bastante, ¿no? Hay bastante por donde ver. Igual también hay, este juego a nivel competitivo también requiere mucha ejecución, requiere también el manejar ese grupo con Bison hoy en día la trabadas en la esquina. Justin Wong también otro gran representante de este juego que nos da grandes momentos. Pero yo creo que más allá de eso, creo que mejor podríamos situarnos en el momento del Dreamcast, o de si alguien lo tenía en maquinita y saber que jugar esto era un sueño imposible hecho realidad. Era una fantasía, era una mental, ya saben que inserte frase, una mental, ver este juego hecho realidad. O sea, las primeras dos franquicias, ahorita se les puede hacer muy común a la banda, los cameos, el prestado de personajes y todo, pero esto era surrealista. Definitivamente este juego, esta colaboración entre franquicias, por primera vez que se ponían de acuerdo en el tratamiento de sus personajes, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, era una mental, era una bizarrez, era algo muy surrealista. Exactamente, muy surrealista, muy padre. Te digo, pues para mí la mejor entrega de este, vamos a llamarlo, de este match que tuvieron SNK y Capcom de cada quien sacar sus juegos, fue este. Ya ves que SNK saca el SNK contra Capcom Chaos y la versión de Neo Geo Pocket, pero para mí esta fue la sprite bonitos, jugabilidad buena, comentarista, Rugal, verlo más mendigo que nunca, porque aquí se pone bien perro. O sea, es uno de los jefes muy difíciles de que yo he enfrentado a mi ver. Está Kyotsuke, Chun-Li, Hibiki, Aomaru. La primera vez que vemos a Omaru también fuera de otro juego, a mí, que yo lo vi, fue aquí. Entonces, pues un juego muy especial para mí. Especial, sí. Que jugué en Dreamcast muchísimo porque era caro en la consola, en arcade, la verdad. Oye, Cuervo, y luego el de Rival School, Kyosuke, cuando te hacía su super y estaba ahí estos otros... Hinata y ¿cómo se y llama? el otro que pues se unían, Batsu, ¿no? Batsu, haciendo tributo muy a los supers de Rival School. O sea, en verdad, por donde lo veas, Chang y Choi, personaje 2 en 1. O sea, por donde lo veas, este juego estaba hecho con mucho amor. O sea, le dieron respeto a los personajes de SNK y a Capcom. Pregunta obligada, mi Cuervo. Pregunta obligada para ti y toda la comunidad. Échale. Y sin pena decirlo y sin querer quedar bien, dame tu sentir. Va. ¿Tú quién crees que aprovechó mejor esta colaboración del sueño? Este momento único e irrepetible en la vida, en donde tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Para ti, ¿quién aprovechó más esta colaboración? ¿Capcom o SNK? Para mí, Capcom fue el que más la aprovechó. Para mí. Capcom, porque SNK sí hizo sus cositas, pero Capcom fue el que le dio, no sé, el punto Por eso se sigue jugando esta madre ahorita. O sea, por eso se sigue viendo en torneos, ¿no? Si quieres en un secundario, en un stand más pequeño, pero se sigue jugando. Ahora dime, ¿por qué crees que, ya me dijiste Capcom, por qué la aprovechó? ¿Por qué crees que SNK la desperdició? La desperdició porque se le atravesó la Neo Geo Pocket en medio de la crisis y quiso aprovechar la licencia para vender la Neo Geo Pocket. Digo que ahí fue donde cae SNK. Ahí perdió una oportunidad buena de sacar su segundo título en el arcade, quiero yo pensar, ¿verdad?
¿Y la Chaos no le bastó? No. No, a la Chaos le faltó. Fue muy bonito ver a Zero en la Chaos, ¿eh? Fue muy No, bonito ver. a Mars People, Ujú. a Athena diosa, al demonio, o sea, también tiene muchas a Hugo, que también se fue por otros lados, no se fue por los personajes obvios, también agarró un parte de los obvios, pero también agarró a Gwenix, por ejemplo, que hace ahí, ¿no? Entonces, hay cosas muy bizarras en la SBS Chaos que Hibiki, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. no, ¿cuál Hibiki? Esta Shiki, Shiki. quise decir Shiki, por Shiki de ejemplo. Samurai. El marcianito de Metal Slug. El Mars People, o sea, hay cosas muy bizarras ahí Ujú. que sucedieron, pero siento que a diferencia, o sea, por ejemplo, yo creo que Capcom cuando sacó el primero, Ujú. experimentó Ajá. y aprendió. Y todo eso lo corrigió, lo pulió, lo refinó, En lo el complementó en el 2. Ujú. Y yo siento que ahorita que tú mencionabas, también sacó el juego de cartas, ¿no? Ajá, el Ese, Card Fighter. Ajá, SNK por su parte le depositó más peso de la balanza de esa colaboración Ujú. a la Neo Geo Pocket, que cuando ya hizo el que debió haber competido, el que debió haber dicho, hey, esto es lo que nosotros hicimos, pues ya no le bastó. Probablemente el que tiene también a Dimitri, Dimitri se ve bien chingón en la Chaos, se ve pasadísimo de lanza y también le metió todos el super del ay, ¿cómo se llama? Del Midnight List. Ok. A todos, ¿no? A todos. Y también Atena, todos los que convierten en gallinas, en animalitos. Ujú. O sea, también tiene ahí sus cosas, pero siento que ya no le alcanzó. Si hubiera Ajá. hecho la SBS Chaos 2, Ya no le alcanzó, güey. Yo digo que ese fue el pedo. Yo digo que ese fue el problema sí, porque ya. es una producción muy grande, ¿no? Y ya está un poquito como que cayendo. Vamos a ser realistas. Un poquito cayendo. Puso sus esperanzas en la Neo Geo, en la Neo Geo Pocket y se arriesgó a aventar un juego de Capcom contra SNK ya y ya no pudo hacer lo que hizo Capcom que acabas de mencionar, ¿no? Pero Pulir ya no. y volver a sacar otro juego mejor. Esa oportunidad Capcom la hizo por un lado para rescatarse ellos como empresa y poner sus huevos en la Neo Geo Pocket. De ahí fue donde yo creo que fue una decisión algo precipitada aparte de SNK, que hubiera hecho lo mismo que Capcom, ¿no? Experimentamos, refinamos y sacamos el pasado de lanza después, ¿no? Exactamente. ¿Quién tenía Neo Geo Pocket? Yo muy poca gente conocí con Neo Geo Pocket. Exactamente, yo también. De hecho, yo nunca vi a nadie con una Neo Geo Pocket. Yo nunca vi a nadie. Ahora el Neo Geo Pocket Color, menos. No sé, exactamente. Los que yo conocí tenían el de... Y ahí lo tengo, tenían el de... que bajas bolitas. El Puzzle Bobble. Era uno de SNK que bajabas bolitas y hacían así. Ya sé cuál es. Ya. No me acuerdo el nombre, pero ya sé cuál es. Pues sí, fíjate que algo que está muy chido de la SBS Chaos, porque hasta el soundtrack está bien bizarro, está muy raro por no decir... pero el soundtrack, comparas el soundtrack de la Capcom contra SNK 2 contra el soundtrack de la Chaos, nada que ver, Cuervo, ni al caso. Lo que sí está muy chido de la SBS Chaos son los artes, güey. Los artes son una pasadez de lanza. Kuma con la rodilla casi en la cara. Gail así con la manota también casi en la pantalla. Sagat con las perspectivas. Tiger, se ve bien perrón Sagat. Gail con su super que bien rotillo. El CPU también estaba complejo. El CPU de la SBS Chaos. Eso sí, está muy la bonito. Modalidad, la mecánica del dash, cancel para agarrar y zafarte de cuando están haciendo la presión. O de decir, prefiero ahorrar mis barras para que se me llene la barra 3 y estar haciendo cancel. Rompí el juego con algunos personajes, ¿no? Como con Geese Howard. Geese Howard también, el Rainy Storm, se ve brutal. O sea, si hay cosas que se ven impresionantes cuando te agarra Hugo. O sea, se ven. Ahí también sale Genjuro, que Genjuro también no es como tan fuerte en ese juego.
Dan ahí, ¿qué hace? O sea, Dan lo metieron ahí como para... Lo meten ahí como de Mid Boss, ¿no? También muy raro, o sea, tiene cosas muy bizarras, muy bizarras que no sirven y otras cosas muy bizarras que como que para qué y otras que están increíbles, pero los stages también están raros. O sea, no sabes como realmente con qué quedarte, ¿no? Y decir que la SBS Chaos, ¿por qué no trascendió la SBS Chaos? Y en cambio todas esas respuestas son más fáciles de contestar, todas esas preguntas son más fáciles de contestar en Capcom contra SNK 2. Ajá, ¿De qué exactamente. estamos hablando? Y te soy sincero, el Chaos dejó muy buena, o sea, dejó cosas muy buenas. Aquí lo dice mi Dante, Violet Ken. Sí. O sea, hicieron el trabajo Violet bien, Ken. pero le faltó la segunda oportunidad de pulirlo, güey. Imagínate si esa segunda oportunidad lo hubieran sacado para una consola, si tú quieres, porque las arcade iban para afuera, güey, pero algo chingón como lo que hizo Capcom. Esa segunda oportunidad me hubiera gustado verle aparte de SNK. Ándale, Magical Drop. Oye, no, sí, Violent Ken. No, sí, Violent Ken ahí, las palmas, o sea, es de las cosas que te digo que están increíbles, güey. Yo siento que yo no veo otro Violent Ken como lo hicieron ahí, güey, a pesar de que lo llevaron al Switch. ¿Te acuerdas que lo llevaron al Switch? Ajá. Con este juego de Street Fighter HD Remix, que para mí es de cuestionable ese juego. No la hagas Violent Ken, nada que ver ahí con el Violent Ken real, o sea, Capcom está desperdiciando el atrevimiento que tuvo SNK de decir, te creamos un personaje, mira, nosotros nos dimos el lujo, bueno, también Capcom le creó a God Rugal, y no lo han utilizado, güey. SNK... Yo no sé qué pedo con SNK, pero bueno, mira, y también otra cosa. Esta pregunta te la quería hacer, la que hice mi Lantors, mi buen Lantors. Ahí lo vamos a traer al Lantors de invitado, raza, porque estén al pendiente. Frame Data, el creador de la Frame Data de Code, ahí lo tienen a mi buen Lantors. Fíjate, ahí dice Lantors, ¿creen que se repita ahora que están unidas las compañías? Mira, te voy a hacer una pregunta, Millón, bien sincera. Si se llegara a hacer la unión esta, de sacar un Capcom contra SNK 3, dímelo así cabrón, güey, así, sin nada, dímelo de un lado así que digas tú, así tiene que ser. ¿Quién dejarías que lo hiciera, güey? ¿Capcom o SNK? No manches. Así te la pongo, güey. Hubiera querido que esa pregunta fuera difícil de responder, pero esa pregunta hubiera sido difícil de responder en los 90s, güey. Pero ahorita lo tendría que hacer Capcom. Mira, yo amo a SNK, no me malinterpreten, ni nada, ni todo. Street Fighter 6 como se ve no quiere decir que se va a ver así. Street Fighter 5 como se vio, o sea, yo me refiero a que ahorita yo le doy más el voto a Capcom por la experiencia que están teniendo. No sé si lo hacen con el Re-Engine, pues veríamos algo algo como que con lo que no sé, o sea, siento que el factor sorpresa valdría mucho la pena. Pero ahorita con la experiencia que tuvo SNK con Samurai Shodown viene de que tienes a todo el equipo de SNK en DIMS en el desarrollo de Street Fighter 4, ¿no? Entonces, crean el Samurai Shodown, que le va bastante bien ese arte gráfico, ese estilo, pero digamos que sorprende por eso, porque también sorprende porque el último Samurai Shodown que vimos en 3D es el Samurai Shodown Zen. Un juego probablemente incomprendido para muchos, que tiene un roster con muchos personajes nuevos, y también pues que pasó sin pena ni gloria porque ya estaba el Xbox 360 pues finalizando, otras cosas, ¿no? También igual pues los juegos de Samurai Shodown en 3D en sus intentos del Shadow's Rage pues no pegaron tanto, ¿no? En la Hyper Neo Geo 64 ya hemos hablado de eso, de que pues, sacó bien poquitos títulos, creo que nada más fueron 7. Entonces, vienen batallando, güey. SNK viene batallando con el 3D desde Buriki One se ve del año del caldo, cuando en ese año tú veías como ya se ve Tekken Virtua Fighters y ya hasta tenían poros en la piel los monos, o sea, por así decirlo, pues, no ser tan radical.
ni tan dramático, pero SNK le ha batallado mucho al brinco al 3D. La KOF 14 lo volvimos a vivir. Hasta el día de hoy, tú ves Street Fighter V, que ya se va, y ves KOF 15, Street Fighter V aplasta en muchos sentidos en cuanto a material visual a KOF 15 sin problema, güey, sin problema. Y yo te lo digo con ojos de no fans. Los Critical Arts. De hecho, Street Fighter V tiene menos reciclaje que todo KOF 15, güey. Los V-Triggers, güey, los Critical Arts, los Stage, santa madre de Dios. Street Fighter V a estas alturas ya había metido remakes de los Stage clásicos, Cuervo. Sí. De los Stage clásicos, ya había hecho remakes del de Honda, del de Bison, del de Sagat, de quien tú quisieras. Ya les estaba diciendo, miren cómo se vestía, cómo se veía esto antes, cómo se ven aquí, y se ven padrísimos, se ven bonitos, se ven pulidos. El de Sakura, Cuervo, que hasta hicieron un plano arquitectónico para comprender dónde estaban los cuartos. Y así nos podríamos ir, o sea, elemento tras elemento. Street Fighter V en muchos aspectos gráficos es muy superior a lo que hoy en día está ofreciendo KOF 15. Y repito, y no me cansaré de decirlo, el render con el que presentan al personaje es el mismo que utilizan para el Player Select, es el mismo que utilizan para las caritas de cuando ya estás jugando y sale ahí Terry, Kyo arriba, es el mismo que utilizan para el modo versus de quién contra quién va y acomoda, ordena, select you order. Lo usan para todo, güey. Lo usan para todo. No nos han dado ni siquiera artes independientes. Street Fighter V tenía de eso y más. Street Fighter V en su segunda temporada hizo un tráiler en donde te presentó a Cody, donde te presentó a G. Y no, ya no quiero, cada quien sabe, banda, esto no lo digo por generar polémica, son facts, venimos de Street Fighter V, está fresco, y estamos viviendo el desarrollo de KOF 15, en verdad, es incomprensible por qué no nos dan stage, entre otras cosas, ¿no? A lo mejor no. va a ir, pero ya se están, el Player Select, Cuervo, Street lo renovó, toda la interfase la cambió. Exactamente. Es Ahorita un juego totalmente distinto, güey. Street Fighter era cuando empezó con sus errores, que sí empezó mal, y como terminó, son dos juegos totalmente diferentes, jugabilidad y todo totalmente diferente. Y yo esperaba eso de SNK, güey. Sí, güey, dame algo diferente después, te espero. Pero y ahorita ya no veo para dónde, güey, ni para cuándo. Exacto, el rediseño que le hicieron al Player Select, Cuervo. O sea, ¿cuántos? O sea, nos están diciendo, todo el 2023 van a estar con esa esa plantilla de Player Select. Hasta los fans, Cuervo, han hecho mucho mejor que lo que ha hecho SNK. Sí, entonces, así nos podríamos ir un podcast completo, banda, pero podría irme detalle tras detalle, pero realmente... o sea, los Critical Arts de Street Fighter V le dan una arrastrada a los clímax de KOF 15. Y a lo mejor se salva el de Yori, que mete ahí la voz de Orochi. Se salva el de Terry, que tiene la estrella. El de Kyo con el sol. Y el de Shingo, que está nuevo y hasta está como comiquillo con los ojillos. Se salva uno que otro, ¿no? Uno que otro. Pero no hace contrapeso con todo el trabajo que tiene. Todo el roster de KOF 15, ¿no? Perdón, de Street Fighter 5, los Critical Arts, todos están súper trabajados. Si ves el de Sagat, que puede ser esto, hay movimiento de cámara, viene, sube, baja, se mueve para un lado. Hay clímax en KOF como el de K, que hay planos, güey, no pasa nada. Ahí plano, K prende la llama y ahí nada más es un zoom 1, zoom 2, zoom 3. El de Yoigashi, que es el mismo. Desde la 13 viene siendo el mismo. El de Benimaru con el rayote desde la 13 viene siendo el mismo. El de Heider, que se ve peor que se ve el de la KOF 14.
El de Kukri que se sube una avalancha de arena y la arena se ve, parece plastilina. En verdad, ya no disfruto, no me da placer hacer estas críticas. Yo creo que estamos de acuerdo, o sea, son cosas que se ven, ni siquiera, o sea, ahí está, ¿no? Ahí está. Es como si tienes una manzana que todavía no madura, que está ahí, y una que está hermosa y así ya la quieres morder, o sea, no vas a preguntar cuál te comerías, pues sí, obviamente la que está lista, la que ya maduró, la que preparó. Ojalá le pase eso a KOF 15 porque pues hay mucho amor de por medio y estamos en espera de esas cositas a las que nos tenía acostumbrados durante tanto tiempo. Yo subí, Cuervo, ¿sabes cuántas cosas se han perdido en KOF 15, Cuervo? Los diálogos están de la patada, Cuervo. 2, 3 dialoguitos y ya. No puede ser. Los intros de batalla, las frases y todas estas cosas. Yo hice un tweet que ahí tiene bastantes faps y retweets. El TikTok también se está viralizando. El short de YouTube también. Donde Geese Howard le da un zapatazo al perrito de Blue Mary. Se enfrenta a Blue Mary contra Geese Howard. Y sale Anton ahí. Se enoja. Y se le lanza y Geese Howard le dice, sácate de aquí. Y le hace el perro. Y se va volando. Ya no hay esas cosas, Cuervo. Quitaron todo eso con tal de no modelarlo. Quitaron esa... Dime. Mira, mío, no puede ser posible que esté esperando yo los trajes que hacen los modders, güey. Y que SNK no nos dé ni madre. O sea, si me entiendes por qué estoy enojado, güey. O sea, no puede ser posible que esté al pendiente del Twitter de los modders, güey, para tener un traje nuevo en KOF 15, güey. No puede ser, no me cabe en la cabeza. Y un saludo a la Saiko Jaiba, besito, carnal, te quiero. O sea, no puede ser posible, güey. Yo me gusta, mi juego favorito de pelea ahorita es KOF 15, pero no mamen, güey. Denos poquito más. También el mío es una chulada, el gameplay súper adictivo y todo, y ahí estamos, güey. No sé por qué, pero mi cuerpo pide estar día a día. Estos últimos días lo he jugado abismalmente. Sí, ya no batallo por reta, debo decirlo. Ya no batallo por reta, ya nada más me pongo ahí. Según yo antes decía, en lo que tiendo la cama. No, ya me sale luego, ya ni alcanzo. Sí he estado jugando Super KOF y todo, pero... No, tú tocaste un aspecto que yo me quería reservar, güey. Yo no quería tocar ese tema porque ahí es lo que te digo, güey. La diferencia abismal entre lo que sucedió en el año 1 de Street Fighter contra el año 1 de KOF, rumbo al año 2 de KOF y el año 2 de Street Fighter 5. No, güey, es una diferencia aplastante. No hay manera de equilibrar la balanza por más amor que le tengas en que echarle porritos y decir... Vamos a elevarla poquito, ¿no? Para que esté, no empate. Un empate sería descarado. Sería la neta no tener crítica, güey. No sé con qué ojos estás viendo KOF. Y eso que estoy comparando con un juego que ya pasó, güey, el Street 5. Ajá. Y lo que acabas de decir de los trajes, güey, para estas alturas, hasta inclusive la KOF 14 que tenía stage de Día de Muertos, güey, a la Ángel ahí como con cuernitos. A la Silvi Paula botiquilla, ¿no? Al Meiten con pijamita, Shunei también con traje de tipo Tom Furru. No, güey, no hay manera, güey. Y decir, estoy esperando más la chamba de los modders. Los modders, Cuervo, los modders haciendo su agosto con sus patrons, haciendo su agosto con sus PayPals para pasarte el Google Drive. No, o sea... No, Cuervo, es un fenómeno extraño que la misma empresa diga, está bien, que ganen externos de nuestro juego, por no hacerlo, güey, no, güey, sabiendo que... Se maman, SNK tiene que, ahí te va, güey, bien sencillo, SNK tiene que dar cuenta que ya no está en los pinches 90, güey. ¿Sí me entiendes? Ya no está en los 90. Ahorita, ¿qué se usa? El online, microtransacciones, stage. La gente quiere trajes. La gente quiere stage. ¿Y qué nos está dando? Toma un DLC y 2 pinches imágenes con subtítulos culeros al final. Es lo que nos está dando, güey. No nos está dando más.
Pero los modders sí nos está dando más. La comunidad nos está dando más que SNK. ¿Qué pedo? Mira, güey, los modders, tienes una mental, ya saben, una mental lo que hace rato, de ver a Rolento, no, de ver a Heider con el traje de Rolento, deposítale, te lo hago, güey. O sea, yo hasta cuando vi eso, güey, porque lo pasaron aquí en el Discord de los Super Rivales, banda únanse al Discord de los Super Rivales. Ustedes tienen la liga en la descripción, tienen la liga en los comentarios, tienen la liga. Allí hay cotorreo, allá hay comunidad, allá hay retroalimentación, allá hay familia, allá hay retas, allá hay unión y allí hay todo sobre el bello mundo del juego de peleas, banda. Pasan el cómo se ve Rolento y dices, ¿qué estoy sintiendo dentro de mí? O sea, siento una admiración por el que hizo eso, que le dio gusto al que se lo pagó, pero por otro lado siento como una contradicción de ¿cómo quieres que te apoye, SNK? ¿Cómo quieres que te apoye? O sea, ahorita dicen aquí en los comentarios que SNK debería escuchar a la comunidad. O sea, más que escucharla, debería de... Hay un chorro de banda, güey, que no está en el competitivo, que no les importan los trajes, pero hay un chorro de banda que sí, güey, que sí pagarían, porque es contenido del juego. Contenido single player, llamémosle, güey, los trajes. Y es algo que SNK no tiene que rebuscarle, no tiene que batallar. Así como nos dieron el clásico de Leona, el de Terry y de Garu, iban bien. Hey. Iban bien. Era, la neta, cuando pasó eso, Cuervo, nos hicimos mentales y dijimos... Sí, ¿qué va a venir, güey? ¿Qué va a venir, güey? Y toma tu venir, güey. No dieron nada, güey. No vino nada, güey. No, vino güey. Te nada. quiere dar el ataque, güey. Te quiere el ataque con estos güeyes, güey. Dices, ya me harté de ver a Máxima convertido en un Iron Man, ¿no? Pues quiero verlo acá con su estilo ochentero clásico. Nada. Ya me harté de Kyo, quiero verlo. Nada. O sea, Atena, santa madre de Dios. Atena que hubiera sido la Chun-Li de los skins. Sí, güey. Sí, exactamente. La Chun-Li de los skins. Nada, güey. ¿Por qué? O sea, mira, güey. ¿Sabes qué es lo triste? Que si no fuera por Príncipe Árabe y nos tocara como en la vida que tú tienes que hacer dinero de las piedras, vendiendo hasta piedras, esos momentos cuando pues tienes así que para rascarle, güey, bueno, de mi trabajo ya no me alcanza, ¿de dónde más saco el ingreso extra? El ingreso extra, si SNK se tuviera que rascar con sus uñas, vendiendo contenido neto íntegro del juego, independientemente de los DLCs, ¿qué tengo? Pues tengo mi legado. Y en mi legado hay trajes. Ya Street Fighter acostumbró a la banda que eso se paga, a que eso se cobra, y a que al rato te lo revendo en un paquete Ultimate Pack Edition con los 200 skins que pude haber hecho. Traje de novia de Mai Shiranui. ¿Sabes? O sea, traje de clásico de quién te gusta, güey, al traje de Shio a Kyo, no sé, o sea, tantas cosas, las vendo a tú, 2, 3 dudes que están ahorita aquí haciendo prácticas con SNK, porque si los modders, Cuervo, si los modders pueden, eso es mi choque, güey, mi choque del cerebro, si un modder puede hacerlo funcional, muchos dicen, y muchos defienden a la compañía, es que tú que sabes, no solamente son los trajes, tienes que hacer que se adapte el gameplay, los poderes, tiene que hacer que cuando truenas barra, pues también la animación, tienes que hacer que el pelo se mueva, tienes que hacer que el cinto, lo que cuelga también. Los modders pueden, caray. Los modders pueden, porque si Jack Street Fighter hizo que la banda se acostumbre a soltar dinero de trajes, ¿por qué? No sé, güey, porque SNK no quiso, güey. Mira, güey. No quiere, no, le vale, no. Duele decirlo, güey, como güeyes fan de SNK que somos, tanto tú, tanto yo, güey, le valemos un tarro de cacahuates, güey, porque ni en los DLC nos escuchan. O sea, la neta, güey, ahí estaban las pinches, las votaciones. O sea, ¿qué hicieron, güey? Nada, güey.
que de los escenarios no nos dan nada. Nada. O sea, güey, a mí mi decepción total con SNK fue, ¿por qué me das esa pinche selección de personajes, güey? Así tan de huevón eres, güey. ¿Por qué me das eso? Teniendo al brasileño que los hace hermosos, güey. Teniendo la comunidad, güey. ¿Por qué me das eso, güey? Mira, es como, voy a poner un ejemplo muy, muy absurdo. En la política actualmente, ¿qué hace alguien, güey? Cuando la comunidad hace un grito y todo y sale un político. Lo que pasó cuando, no sé si te acordaste que AMLO dijo que Bad Bunny debería venir gratis por lo de Ticketmaster y no sé qué. Uh-huh. Entonces, si tienes un brasileño haciendo diseños y toda la banda está dice, te deberían de contratar, ¿qué haces? Aprovechas ese hype involuntario que hay por el amor a tu franquicia, que hay por el amor a la compañía, y le dices a este dude, ¿cuánto quieres? Te voy a pagar ese player select. ¿Cuánto quieres? No te contrato, güey. Pero la neta es, te echas a la bolsa todos, güey. Te echas a la bolsa toda la comunidad. Quedas como SNK, es amor. SNK escucha a sus fans. SNK apoya a sus fans, ayuda a sus fans. Ayuda, hace algo que ni la misma Capcom ha hecho. ¿Sabes? A Capcom ha hecho concurso de skins y los pagó. Y ahí se quedaron. Capcom le ha hecho el skin. Escuchen esto, Capcom le hizo el skin a Menardi, güey. Que ganó el Capcom Pro Tour. Le hizo el skin a Irdi. Con la ropa de Mena. O sea, si Capcom hace esas cosas, güey, porque SNK no aprovechó este hype involuntario de un güey que no durmió 2-3 noches por hacer un diseño de Player Select hasta animado con efectos de sonido. Y dices, oye, ¿qué onda, güey? ¿Está pasando esto? La comunidad en Latinoamérica es importante, caray. Es importante lo que están haciendo ellos, lo que vienen haciendo por tus juegos desde, no en la 15, desde tiempos memorables. Haz esto, güey, vas a quedar como el héroe, güey, vas a quedar como el papá SNK. Pero no le importamos, güey, ya nos dimos cuenta, nos duele macizo y le valemos madre, güey. Güey, no puede ser posible que hayan dicho en el parche, arreglamos el pedo de los lobbies para que no se salgan. Te tienes que salir para hacer el lobby, güey, otra vez, si le quieres modificar algo. No pudieron ni resolver eso, güey. El día del parche estábamos nosotros, no, SNK ya arregló el pedo de los lobbies, güey. Ahorita lo vamos a cambiar de FT3, FT5, la chingada, seleccionar personaje, no podemos. Güey. No sé qué le arregló, güey. No sé qué le arregló. ¿Qué le puso? A mí me sigue pareciendo de entrada absurdo que tengo que presionar estar en el Fire Stick y estar en el teclado. Pero ¿te acuerdas que eso no lo tenía, güey, cuando salió? Eso no lo tenía, se lo agregaron después de un parche. Eso desde el día 1 no salió en PC, no estaba, güey. Mira, güey, tenía miedo de decir esa porque sientes cuchillos así. Sientes cuchillos de decir que hasta detalles así es. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué tengo que estar en el Fire Stick y luego ir al teclado? Confirmar aquí y luego, o sea, bueno, no sé, güey, pero sí, mira, Shingo me da un poco de confianza porque Shingo trae 2 trajes, bueno, ya también lo habíamos visto, y luego todavía otros dicen, y otros fans, yo soy fan, güey, y decir esto no me hace menos fan, ni a ti, mi cuervo, ni a la banda, que hablemos con la verdad. Hay que hablar con la verdad, güey. Y luego de repente salen otros creadores de, me he callado mucho esto por tanto tiempo, y ahora sí tengo que hablar con la verdad sobre lo que pienso de KOF 15 y SNK. Entonces, ¿qué ha sido toda tu vida? ¿Un falso? ¿Un falso que no ha dicho la verdad por miedo a perder seguidores? ¿Por miedo a que creas que la compañía se fija en ti y por un día decir que lo hacen mal, te pierdan el que te regalen un juego? Entonces, ¿quién ha sido? Si por primera vez tuviste que decir la verdad, entonces ¿quién ha sido todos esos años, güey? Yo, güey, tú me conoces, güey, aquí lo hemos hecho varias veces, lo seguiremos haciendo. Si SNK se pasa de lanza y rompe la expectativa, lo vamos a aplaudir, lo vamos a agradecer y hasta brincamos, saltamos, nos quitamos la playera, güey. Pero si SNK la viene regando, igual Street Fighter, igual Mortal Kombat, lo vamos a decir. Y yo ahorita no había
palpado tanto ese terreno que no termina de ser pavimentado, que sigue siendo escabroso y que seguimos confiando, güey. Entonces, la cuestión con Shingo, me dice alguien, un seguidor, de donde sea el seguidor. Entonces, de Twitter, así tire hate o te vengan a decir que no es cierto, que es seguidor y se les quiere igual. Dice, no, ¿qué te pasa? Si SNK regaló los skins del Tinsel Town, regaló los skins de Terry, de Leona, regaló el skin de Shingo y regaló el de Rugal. Y no me acuerdo cuál otro. Y le digo, ¿sabes qué? Nada más regaló el de Rugal. Todos los otros costaban. Así te costara la preorden, la versión deluxe, costaron. Así tuviste que pagar un DLC para que vinieran y tuvieras la otra selección. Costaron, güey. El único que ha venido gratis y se le aplaude por eso. Dentro de todo hay que decir algo chido. Es Rugal. Rugal vino con el escenario, con el traje, con el reto, con el modo desafío. Rugal es un acierto. Es un acierto de esos que estamos buscando. ¿Cómo te echo porras, SNK? Es Rugal. Shingo viene con el traje, que no es gratis. Viene con el traje y también el segundo traje trae otro render, güey. Algo que no había pasado, trae otro render. Y aparte de que trae otro render, yo es el único que quiero que... Ya le agregaron historia vía Twitter, que es bien raro eso, Cuervo. Es bien raro. ¿Por qué la historia no está dentro del juego, güey? ¿Por qué la historia está en Twitter, güey? ¿Por qué la entrevista de Bellamy, que viene a aportar al lore, que es una buena dinámica, güey? Una buena dinámica de que involucró a la comunidad. ¿Qué le preguntarían a Shingo? Y ahí en las preguntas de Shingo sale la respuesta de 2-3 banda conocida. Y qué chido que salieron ahí. Y hasta la última respuesta de Shingo rompe la cuarta pared. Pero luego la historia de Shingo, ¿por qué está en Twitter, güey? O sea, ¿por qué está en Twitter si la historia de Shingo debe estar en el juego, güey? Güey. Termínalo con Kyo, termínalo con este y viene una historia. Termínalo con este y que te den una historia del tiro con Yamazaki, que ya está en el juego, y con Yashiro. Termínalo con Ash y... O sea, dame tres viñetitas, como me las diste con el team. Aunque sean de broma, güey, del team Orochi. Los trajes del team Orochi, se me olvidaba. Que son súper polémicos, ese team, que si lo debieron haber cobrado o no. También hay mucha polémica, güey. Pero no fueron gratis, güey. Shingo viene a hacer cositas que dices, ok, creo que estás enderezando un poco, estás comprendiendo un poco de qué se trata esto, pero ¿por qué la historia está en Twitter, güey? ¿Por qué no está en el juego? ¿Por qué no me haces acabarlo con Shingo 3 veces? Con tercias diferentes, como era antes, güey. Dame retos, güey. Dame retos en el modo training. Dame retos como los da Guilty. Dame retos, güey. No me das ni eso, güey. Ni un reto bueno me lo da. ¿Sí me entiendes? Porque vamos a ser realistas. Su escala de combos no es tan algo así que te enseñe algo bien. O sea, pinche SNK, güey, neta, güey. Te quiero, pero te mamas, güey. o sea, y no digan que ahorita, porque, güey, seguimos jugando KOF. El Discord está hasta la madre de KOF. Queremos KOF, pero queremos más, güey. Danos más, SNK, no mames. Danos poquito más, güey. No nos ha dado nada. Traes como el KOF 13, eso cobra. Traes como el pinche KOF 13, eso me cobra. Exactamente eso me refería. Danos de eso, güey. De hecho, güey. De hecho, los trials de la 15 son trials bebé contra los trials perdón. Sí, los trials de la KOF 15 son trials bebé contra los trials de la KOF 13. Y te voy a decir algo, güey. Algo bien honesto. Los trials de la 15 no te ayudan a comprender de lleno las posibilidades. Trials de la 15 no te ayudan a comprender de lleno las posibilidades del personaje en cuestión, güey. Tú porque ya lo sabes, porque traes el KOF desde tiempos memorables, pero no, güey, no. Y tú acabas de decir algo, danos SNK, danos KOF 15, pero ¿sabes qué está haciendo? Nos está quitando, güey.
nos está quitando cosas que en los juegos anteriores, la 13, la 2002, la 2000, güey, no manches. La 2002, el otro día estaba haciendo un video de stage, tenía juegos en donde, por ejemplo, el stage de la 97, de Yashiro Orochi, Shermi Orochi y Chris Orochi. Es el mismo cuervo. ¿Estás de acuerdo que el esquema, la maqueta es el mismo? Ay. Nada más en una arden llamas, en otra hay rayos y en otra está la tierra así como el temblor, el fuego. Ajá. Sí lo podías hacer con la magia de los pixeles, que en teoría se dice que los pixeles es la artesanía de los juegos de pelea, que sale ya más caro hacer un juego en pixeles. Y te voy a dejar algo aquí en la mesa, güey. Si antes era más imposible, si antes se desvivían, se morían en la raya por hacer juegos en pixeles que se alían cada año, porque en 3D nos quitan las cosas que en la era de 2D con píxeles estaban, güey. No mames, ¿Qué güey. está? Me acabas de abrir ahorita, güey. Porque es verdad, güey. Ni a un equipo, ni a unos personajes tan importantes que sean vendidos o no le deberían de haber vendidos otro pedo. No le dieran la importancia de sus stage, güey. Nosotros qué pitos pintamos, güey. Es que el KOF 15 no nos está dando, güey, nos está quitando. Te lo digo, güey. Con un stage sacabas 3. Con un stage sacabas 3. Y eso que suceda, por ejemplo, en la 15 con el stage de la playa, se agradece, güey. Se agradece. Pero, por ejemplo, en la 2002, en el stage, creo que es el de México, güey, cambia también de tiempos y salen distintos cameos, güey, diferente horario del día. Entonces, otra de las cosas, güey, ¿te acuerdas en el stage de la 2000 de una fábrica que llegaba Kula y se congelaba todo el escenario? Ah, sí. Sí, a huevo. Me falta eso. Es el mismo stage con un efecto, con algo pasó en el stage y ya es otro, güey. Ya Oye, es otro. Otra cosa. ¿No te fijaste en la mamada de Ray Tracing? ¿No te has fijado, güey? El otro estaba platicando con Breezing. Un saludo a Breezing. Que según esto habían puesto la tecnología Ray Tracing, güey. Hicimos la prueba ahí en el Discord, el Breezing, no me acuerdo quién andaba. Es en 2 escenarios, en un charco y en un espejo. Mejor no, y en el training. Bueno, no me pongas ni madre, güey. ¿Por qué me presumes de Ray Tracing si me lo estás poniendo en un charco, en un espejo y en el training? Y lo checamos ahí y estuvieron consultando, güey. Es en pinches 3 escenarios nada más. Sí, y no hay más, güey. ¿Ya te acordaste de eso también? Sí, que presumieron que tenía para que no batallaras y dejaras de abusar del stage de training mode. Pero bueno, güey, se puso muy caliente esto. ¿Qué tal si lo dejamos para otra buena? Porque ya así nos prendimos, güey. ¿Y no por qué salió? Por el Capcom contra SNK2, ¿verdad? Bueno, ahí está, güey. Bueno, la onda es responder con facts, con análisis. Análisis en directo, análisis emocional, análisis visceral, análisis muy emocional, comunidad, psicológico y demás. Argumentos del cuervo, argumentos de su servidor, argumentos de la comunidad en el chat. ¿Por qué le dirías, Capcom, hazlo tú? En este momento de la vida, en pleno 2023, el 2 del 2023, numerología está con nosotros, 2 del 2. Creo que es el cumpleaños del fan, si no, bueno, tal vez no. El 2 del 2, en pleno 2023, Season 2 de KOF 15. ¿A quién le darías el voto de confianza para que hagan SNK contra Capcom 3, o Capcom contra SNK 3? Yo en este momento le diría a Capcom que lo haga. Capcom, hazlo tú. Mira, güey, mecánicas, que si Street... No estamos hablando de eso, güey. No estamos metiendo en mecánicas, en soundtrack, porque hasta ahorita el soundtrack de Street Fighter 6... Hermoso. No todo, güey. No todas me gustan. A mí no todas las rolas del 6 me gustan. Ah, no, perdón. Paréntesis. Yo decía, pensaba que ibas a decir del 15, yo. Ahí sí besito SNK, me tienen muchas rolas, pero ya. Ahora sí. Ándale. Allá iba.
el soundtrack de la KOF 15, pues sí me laten varias, ¿no? Stage de Metal Slug, bueno, también el stage de Metal Slug del Team Ikari Warriors es una chulada, güey. Es una chulada, güey. O sea, ese stage va a pasar a la historia, güey. Ikari Warriors, Metal Slug, es un stage que se hizo con cariño, ese stage es la esencia de SNK. Entonces, hay cositas, güey, que ya plasmaron, ya dijimos de más, ya las llevamos hasta otro nivel, pero realmente no estamos hablando de las mecánicas, que si el Drive Rush viene de Neo Geo Battle Coliseum, de SBC Chaos, los chorreados de tinta, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las cuestiones gráficas, teniendo un Street Fighter V y un Street Fighter VI que son muy contrastantes visualmente, con cada uno con su respectivo motor, y estamos viniendo el tratamiento que el pie del que cojea o los pies de los que cojea KOF 15 en pleno boom del juego, que no se deja querer más, es como de déjame quererte más, ¿no? O sea, como si le estuvieras diciendo a una mujer, dame motivos, yo ya te quiero, pero quiero quererte más, caray, quiero comprarte la casa, quiero no sé, todo esto, que uno se desvive por una mujer, cuando estás en la baba y todo, o sea, no sucede, ¿verdad? Pero yo creo por eso, güey. No sé si tú, por eso le daba mi voto a Capcom. Y de que va a suceder, porque ya hubo una reunión, ya se sabía que estaban en pláticas, pero ya hubo una foto, una reunión en donde están los nuevos cerebros. También eso desde la junta directiva de desarrolladores de juegos de peleas ya se había hablado, pero ya hay una reunión donde se confirmaron, se juntaron, hubo la fotito, hicieron casi el cliché de esperen cosas chidas, trabajando en cosas chidas, esperen cosas chiditas vendrán. Y también sabes que la nueva dirección de Street Fighter, de Capcom, es una mentalidad más abierta. Ajá. Ahorita ya no está esa competencia, ya es cada franquicia peleando pues por sobrevivir. Entonces creo que es el mejor momento para que esto suceda, ¿no? Después de tanto tiempo, teniendo un Oda que quiere dejar legado, viene Garo y todo. Ahorita creo yo que también es un buen momento para que esto suceda, al final de cuentas. ¿Tú a quién le das tu voto de confianza, Cuervo? Es bien fácil, güey. O sea, yo se lo doy a Capcom. SNK, me dueles, güey. Es todo lo que tengo que decir. Ya dije todo lo que tenía que decir. Y simplemente el trabajo habla. No necesito decir más, güey. El trabajo, el cariño que le están metiendo tanto al público, tanto en contenido, se la lleva Capcom, güey. Discúlpame, SNK. Te quiero, pero está cabrón, ¿eh? Pero sí, mira eso. Porque mira, güey. Si sabes yo qué quería de stage de regreso, güey. No más para cerrar, güey. ¿Sabes cuál es stage me hubiera gustado? Que se hubieran traído otra vez el de Kyo y Yori del KOF 13, güey. Aquí. El de Saka, güey. Yo hubiera estado feliz. Pero ya no nos dieron ni madre. Ya vámonos aquí. Voy a agarrar a madrazo aquí algo. Mientras tanto poniendo PNGs ahí, JPGs de fondo, ¿no? En los stages tapizándolos para... Fíjate, yo nunca había visto eso, Cuervo. Con tanto abuso. Ahorita decíamos que lo que sobresalió de Soul Calibur eran toda la customización que tenía su sistema de personalización de personaje, vaya redundancia, ahí crearon a varios monos superdotados, bizarros, con extremidades grotescas, y también crearon personajes de otros juegos. O sea, brilló incluso por eso, que por la esencia del juego y otras cosas. Ahorita KOF 15, digamos que pues mientras tú lo arreglas, mientras a ti te da la gana, la comunidad lo está haciendo. Está haciendo su agosto los modders. Bueno, están sacándole, está bien, pues no le interesa ese SNK, pues el modder ahí tiene su chamba. Trabajan. Me acuerdo como cuando hasta Sega, unos fans de Sonic crearon un Sonic que hizo Sega, jalárselos y sí, hacer el juego formal, güey. O sea, hay varios testimonios. Contrario a Nintendo, que le crearon algunos Metroids y lo que hizo fue
bloquearlos, ¿no? Sí. Y casi demandar. Entonces, no sé, no entiendo, no sé si es un tema de mentalidad, no sé, no nos vamos a clavar en eso, pero pues sí, ¿qué hacen mientras? Pues poner ahí las imágenes y que tienen ahí como el escenario que quieres, pues ponlo mientras mediante mods. Pues El bueno, skin que quieres, pues ponlo mediante mods. exactamente, ya no quiero porque me vas a enojar. Muchas gracias, Millón. Despídete la raza ya para despedir esta onda, raza. Muchas gracias, los queremos mucho, ¿eh? Banda, casi fueron 2 podcasts en uno, comunidad. Al final, pues gracias porque por ustedes hacemos esto. Sus comentarios retroalimentan mucho en el chat. Son parte de esta discusión. Pueden tener su propia mentalidad, su propio pensamiento, diferir en varias cuestiones. Y eso se agradece. Al final aquí estamos para decirnos las cosas. Son juegos de pelea, nos apasionamos. Y creo que ese es el chiste. Seas competitivo, disfrutes de los mangas, disfrutes de los artes, disfrutes de hablar de ellos, disfrutes de la investigación, de hacer cosplay. Creo que lo que buscamos es eso, llevar hoy en día este podcast con los super rivales, con la producción del Cuervo, con la comunidad tan bella que se está formando aquí. Llevamos los juegos de pelea donde antes no se podía, ¿no? En temas de hablar de ellos, de la comunicación, de debatir, de cuestionar. Estamos para esto, banda, y en verdad se agradece que sigan haciendo estos episodios. Esperen sorpresas, Cuervo, un servidor y la comunidad que viene. No dejamos de trabajar en temas, no dejamos de trabajar en dinámicas importantes para que ustedes noten que seguimos echándole ganas episodio tras episodio y pues también fluyendo con lo espontáneo como lo fue hoy. Últimas menciones de honor, que el Primal Rage 2, que es un juego que no dio la luz, que lo pueden descargar. El Primal Rage, juego de dinosaurios, tiene su secuela, muy interesante, muy rara. Ahí la pueden checar. Chaos Code, el 2, que es un juego ya más para acá. Chaos Code, el 2 se llama Next, que es un juego que venía en desarrollo, venía en camino. Desgraciadamente, en paz descanse uno de los hermanos desarrolladores de Chaos Code. La depresión y todas estas cuestionantes frenaron el lanzamiento del Chaos Code Next, que es el 2, que venía bastante bien. El 1 me encanta, es un juego muy, muy chido el Chaos Code. Me encanta su roster, la modalidad, el gameplay, lo que proponen, los personajes, las variedades de juego y demás. Y el Kizuna Encounter, que es la secuela de Savage Range, también está en las menciones de honor de las secuelas exitosas, las secuelas rompedoras, las secuelas que mejoraron visualmente, gameplay, tag team. Kizuna Encounter es un juego del cual también podríamos hablar mucho. También ahí está SNK, ahí está el sucesor espiritual de Kim Kapwan con su palo y aventando el Fénix, el sucesor espiritual de Terry Bogard también ahí está, que es el viejito. Así que, y muchas otras curiosidades, ¿no? Que ha tomado SNK de Kizuna Encounter y que conservan ese juego. Es todo, mi querido Cuervo, un podcast más, esperamos lo hayan disfrutado de principio a fin. Gracias a toda la banda que se queda al final, a los que donan, a los que siguen aquí fieles a este contenido, mi querido Cobra, Platon San, Seken, nuestro querido Ángel Freak, Gibernil, y pues toda la banda que están aquí, el Picachole, episodio tras episodio. Toda la raza. Seguimos. Le quiero agradecer antes que nada a Lantors por todo el apoyo que nos está dando en la comunidad. Nos está ayudando con lo de unos layers que tenemos para los torneos. Gracias, Lantor. Gracias al Bigotón por las donaciones. Recuerden que sí somos nosotros. Hoy puedo presumir, raza, junto con John, junto con Rulo, junto con Will Arcade, que sí somos una comunidad de juegos de pelea muy bonita. Aquí con los super rivales, todos nos llevamos chido. Juncita, Eli, Shermy Asesina, toda la banda que ha estado, mi Room Bernie, neta, se los agradezco mucho, raza. Se viene más, se vienen cosas, estamos trabajando mucho. Y bueno, Millón, nos vemos. Igual. Melty Blood, Type Lumina, se me olvidaba. Melty Blood también se cuela ahí, mención de honor. Gracias, comunidad. Eso es todo, este episodio, uno más. Hemos dejado aquí el corazón y todo. ¿Por qué? Por ustedes y por lo que nos apasiona, el bello mundo del juego de pelea. Mi querido Cuervo, gracias una vez más, hermano.
Saludos a todos, comunidad. Se despide su compadre el John. Poder del Chorrio, a las grandes secuelas, a, a SNK, te queremos, te amamos. Sí, Los que te me acompañan mamas. siempre. Pero no Nos te vamos. pases de lanza. Los que me acompañan siempre. Nos vemos. Bye, bye. Vale, nos vemos en Discord, banda. Bye, con. Los super rivales.